Esta noche voy a comenzar, voy a hablarles de profecía este fin de semana. Quisiera tratar de ver hasta dónde podemos avanzar en los temas proféticos que les queremos compartir, pero siendo de que siempre el tiempo es nuestro enemigo, quisiera dejar los comentarios acerca del ministerio, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, para el día de mañana cuando ya esté la gran mayoría de las personas, y así de una vez ya meternos de lleno esta noche a nuestro estudio de profecía con la base de este primer tema que se llama Los Maestros del Error. Y siempre es bueno comenzar la palabra de Dios haciendo una oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Y yo sé que lloramos, pero lo que deseen, nos colocamos una vez más de rodillas, imploramos la presencia del Espíritu de Dios una vez más, y así de esta manera nos preparamos para el estudio de esta noche. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, invocamos tu nombre al abrir tu santa palabra para pedir que el Espíritu de Dios pueda tocar mente y corazón, para que pueda hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Porque Padre, tú no cambias lo de afuera, cambias el corazón. Y esta noche en fe creemos de corazón que tu Espíritu Santo podrá hacer un milagro, mucho más que idea, mucho más que teoría, que pueda darnos la bendición prometida de la regeneración de nuestro corazón para poder ser moldeados a la imagen divina. Danos de tu bendición. Háblanos, que tus siervos escuchamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay una historia muy bonita en el Antiguo Testamento acerca de la forma tan maravillosa como Dios obró milagros con el pueblo de Israel. Bueno, Israel ya había visto varias ocasiones los milagros de Dios, desde el Mar Rojo abriéndose delante de ellos, desde las plagas que habían caído en Egipto. Y sin embargo, la Biblia muestra la forma tan maravillosa como Dios estaba dirigiendo a su pueblo. Pero hay una historia muy interesante en la caída de los muros de Jericó. Ustedes conocen la historia. Dieron 7 vueltas, 7 días, y el séptimo día 7 vueltas, y finalmente cayeron las murallas. La fama de los judíos se creció por todos lados, por todos lados. Todo el mundo empezó a conocer al Dios que acompañaba a Israel. Parte de la razón es porque ninguno de los dioses de Egipto había podido con un solo Dios, que era el Dios de los judíos. Ni siquiera los dioses más poderosos como Ra, el Dios del sol, pudo con Jehová de los ejércitos. Entonces la fama de Israel se empezó a regar por todos lados. ¿Quién es ese Dios? Qué poderoso es el Dios que viene con los judíos. Cuando caen los muros de Jericó, finalmente algo sucede, es algo muy interesante, porque una delegación de personas de otro país vinieron para hablar con los judíos. El texto más o menos dice así. Josué, en el versículo número 3 dice: los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho a Jericó y a Ai, que era la segunda ciudad, usaron de astucia. La palabra astucia siempre en la Biblia se refiere a un plan bien intencionado para engañar. De hecho, la palabra astucia nunca se utiliza para los hijos de Dios, siempre se utiliza para el diablo. La serpiente era astuta, es como un plan bien elaborado. Y los de Gabaón, los gabaonitas, usaron un plan astuto para engañar a los judíos. ¿Cuál fue el plan de ellos? Fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos recocidos en sus pies, con sus vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Mozo, ya saben que cuando el pan está viejo le salen esos pedacitos medio verdes, entonces ya el pan está malo, porque el pan está muy viejo. El pan era viejo, era quizás duro y era también mozo. Habiendo traído esa vestimenta, vinieron delante de Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora pacto con nosotros, o haced alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿pues quiénes son ustedes y de dónde venís? Y ellos respondieron:
Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, lo que hizo en Egipto y lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. En otras palabras, tienen miedo de ser destruidos, así es que quieren hacer alianza con los judíos. Y resulta ser que ellos le dicen a Josué y al pueblo de Israel que se reunieron con los ancianos y los moradores de su tierra y nos dijeron: pues tomen en sus manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan. Lo tomamos calientito de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y míralo, ya está seco y mohoso. Pues qué tan lejos estaba la tierra. A mí, para que el pan recién calientito, ahora llegaron, ya está el pan duro, ya está mozo, pues qué tan lejos estaba la tierra de ellos. Y no solamente el pan estaba viejo y mozo, dice, los cueros de vino los llenamos nuevos y míralos ya rotos. Pues ¿cuánto tarda un cuero de vino nuevo en hacerse viejo y roto? Pues que venían, ¿de dónde venían? De la Patagonia. Amén. ¿Saben ustedes que a veces el que miente, a veces para engañar la mentira es como muy grande, ¿eh? Como que aquí había algo muy raro, muy exagerado. O sea, cueros vinos que se echaron a perder, que estaban nuevos, y el pan calientito, y ahora todo viejo y todo roto. Y mira los vestidos y zapatos ya viejos a causa de lo largo del camino. Y entonces cuando ellos escuchan la propuesta y ven delante de ellos los vestidos todos viejos, los zapatos viejos, los cueros viejos y el pan todo viejo y todo duro y mohoso, tomaron una decisión. Y el versículo número 14 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ahora esa palabra la tengo que subrayar, porque es una palabra muy, muy significativa. Claro, no voy a dar aplicaciones, porque no es mi tema en esta noche, pero simplemente esa palabra es una palabra bastante peligrosa. Tú sabes que en nuestra vida cristiana, los graves errores que tenemos como cristianos consisten en esto: en tomar decisiones en nuestra vida sin consultar a Dios. O sea, vivimos sin consultar a Dios. ¿Dónde trabajamos? A la escuela que mandamos a nuestros hijos, las relaciones que tenemos con amigos o aún relaciones románticas o sentimentales. ¿Cuántas personas viven sin consultar a Dios? Ahora, si no se consulta a Dios, pues Dios, quisiera ser parte de tu vida, pero si no se lo consulta, pues entonces Dios no te puede forzar. Israel va a cometer un error que tarde que temprano lo va a pagar y le va a salir bastante caro. Se dejaron engañar y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Más adelante se van a dar cuenta que fueron engañados. Más adelante se dan cuenta que ni venían de lejos, venían de cerca, y que no eran amigos, eran enemigos. Pero como hicieron alianza, ya era demasiado tarde, dieron su palabra, ya no podían dar vuelta atrás. Y parte del error que ellos cometieron precisamente fue ese: no consultar a Jehová. Una sola oración hubiera hecho la diferencia. Señor, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Son amigos? ¿Son enemigos? ¿Cuál es su intención? Y Dios les hubiera contestado si lo hubieran consultado. El plan les funcionó. Vinieron con la intención de engañar, y exactamente eso fue lo que ellos hicieron. Hablando acerca del engaño, la Biblia nos dice que hay un maestro de engaño en la Biblia. El maestro del engaño se llama Satanás. Recibe varios nombres: la serpiente antigua, recibe el nombre de el engañador, el depredador, el acusador de los hermanos, el nombre que tú lo quieres dar, pero la Biblia lo identifica como el padre de la mentira. De hecho, antes de que nadie mintiera, él fue el originador de la mentira, así que él sabe mentir. Él sabe exactamente cómo lograr engañar con astucia. De hecho, hablando acerca del tiempo del fin, en San Mateo capítulo 24, Jesús, hablando acerca de lo que va a venir sobre este mundo, el plan maestro de Satanás para engañar, mira que dice Jesús. Jesús respondió diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y la profecía asegura que muchos habrían de ser engañados
antes de la venida de Cristo Jesús. Ahí está, muchos serán engañados. Yo pienso que ya llegamos a esos días. Si hay algo hoy en día que realmente es el pan de todos los días entre el cristiano, es el engaño. Hoy en día se dice que tenemos más de 5,000 iglesias cristianas y todas dicen que es la iglesia verdadera, y cada día se levanta una iglesia nueva, apostólicas, cuadrangulares, evangélicas, pentecosteses, luz de vida, cuadrangulares, apostólicos, bautistas, testigos de Jehová, mormones, anglicanos, luteranos, adventistas, y la lista sigue. Más de 5,000 iglesias, y son cristianas, y todas dicen que tienen la verdad, y que el resto de las iglesias son iglesias que están engañadas y que están engañando a los demás. Sin embargo, Jesús dijo que exactamente esto es lo que iba a pasar antes de la segunda venida de Cristo. El engaño estaría por todos los lugares. Ahora, siempre el diablo ha intentado engañar al pueblo de Dios. Y este engaño que iba a venir no iba a ser a nivel del mundo secular, iba a ser a nivel de los cristianos. Por eso dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán diciendo que son el Cristo. O sea, el engaño no iba a ser en la gente que ni conoce de Dios. Es con aquellos que supuestamente conocían al Señor. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, les da una recomendación y advertencia acerca de un plan de Satanás para engañar a la iglesia después de la partida de Pablo. Mira cómo dice el texto. Hechos 20, 28 en adelante, dice el apóstol Pablo así: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pablo aquí le está hablando a los obispos, o sea, los ancianos de la iglesia, porque Pablo se va a retirar y los que quedan a cargo de la iglesia son los ancianos, son los obispos. Y Pablo les advierte a los obispos diciendo: miren, uno por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os puso por obispos, por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, que él ganó con su propia sangre. Porque sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, ¿quién es el rebaño? Pues la iglesia. ¿Quiénes son las ovejas? Los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los pastores de la iglesia? Los obispos. ¿Y quiénes son los lobos rapaces? Claro, no es literal, ¿verdad? No es como que iban a entrar lobos literales a morder a la gente. En lenguaje figurado, según el apóstol Pablo, ¿quiénes eran los lobos que iban a entrar a la iglesia y que no perdonarían a los hermanos, no perdonarían al rebaño de la iglesia? Versículo que sigue, Pablo mismo le explica: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres. Bueno, entonces no son lobos, son hombres, son maestros. Pero estos maestros no iban a ser de afuera de la iglesia. Estos maestros iban a ser de adentro de la iglesia. Pero eso dice: de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas. Y esa es la metodología del lobo, para comerse a la presa, enseñando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, le dice a los ancianos, abra bien los ojos, acordándoos que por 3 años de día y noche no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno en la iglesia. Es como que Pablo iba con las familias, ¿verdad? Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, abran los ojos, viene el lobo. Sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Pablo les dice: viene el lobo, falsos maestros van a entrar a la iglesia y muchos van a ser devorados como el lobo devora a su presa. Judas, el apóstol, no es Judas Iscariote, es el otro. En el versículo número 4 del capítulo único que escribe en su epístola, dice que esos lobos no venían, ya habían llegado en los días de Judas. Dice el versículo número 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Entrado a dónde? A la iglesia, obviamente. A la iglesia que Cristo estableció. Y los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Ahora, fíjate, estos hombres, según Judas, no están afuera de la iglesia. Están adentro. Pero no son cristianos. Ahora, llevan el título de cristianos porque están dentro de la iglesia, pero no son cristianos. Judas les llama impíos.
que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios. Imagínate, puede haber gente en la iglesia que se llama cristiano, pero al mismo tiempo niega a Dios y que son impíos. Bueno, Cristo lo dijo, ¿verdad? El trigo y la cizaña. No todo lo que están en la iglesia son trigos. Hay cizaña dentro de la iglesia y que la Biblia le llama hombres impíos que niegan a Dios. No solamente Judas dice, ya llegaron los lobos y están dentro de la iglesia. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, de hecho Galacia fue la primera iglesia en sentir el efecto de los lobos rapaces. Fue la primera. Ahora, todavía están vivos los apóstoles, O sea, el diablo ni se esperó a que se murieran los apóstoles. Ya estando vivos, el diablo metió a sus lobos rapaces a la iglesia. Y mira que dice en Gálatas 2:4. Y esto por causa de los falsos hermanos. ¿Puede haber hermanos en la iglesia que se llaman hermanos, pero son falsos hermanos? No puedes decir. Por eso, amigo y hermano, no te asustes que tú digas, ay, mira qué cosas, que hay gente en la iglesia que hace cosas bien feas. Bueno, siempre eso ha existido. El trigo y la cizaña, hermanos verdaderos, pero también hermanos falsos dentro de la iglesia, que a escondidas entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud, y a esos, Pablo dice de una forma muy despectiva, ni por un momento nos sometimos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Así que estos falsos hermanos con falsas doctrinas querían atacar la verdad de Dios en la iglesia recién naciente de Cristo, la iglesia cristiana. Ahora, Galacia, los Gálatas, no fue la primera iglesia que recibe el ataque de los falsos hermanos, de los lobos rapaces. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, el apóstol ahora le escribe a la iglesia de Corintio. Mira qué le dice: porque estos son falsos apóstoles. Fíjate, no solamente son falsos maestros, falsos hermanos, sino también ahora falsos apóstoles. Y de hecho, Pablo les llama obreros fraudulentos, que es un fraude. Es un engaño bien hecho, bien realizado, con el objetivo precisamente de engañar, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el diablo no es ángel de luz, es el padre de las tinieblas, pero si le conviene, se disfraza de ángel de luz. Y él dice, pues tú tampoco te asustes, si el papá de ellos, que es el diablo, se sabe disfrazar, pues no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué interesante. Lo que hemos aprendido hasta aquí, según la Biblia, es de que Mateo 24 dice que vendría engaño y muchos serían engañados. Pero ni siquiera han muerto los apóstoles, ya eso se empezó a cumplir en la iglesia cristiana. Judas dice, hay falsos hermanos. Pablo dice, falsos apóstoles. Y en Corintios dice que también hay falsos ministros. ¿Quiénes son los ministros? Los pastores. ¿Te fijas que todo lo que Dios hace, el diablo lo duplica? Dios tiene verdaderos profetas, el diablo tiene falsos profetas. Cristo tiene su verdadera iglesia, el diablo se levantó su falsa iglesia. Cristo tiene sus verdaderos hermanos, el diablo tiene sus falsos hermanos. Cristo tiene su verdadero evangelio y el diablo tiene su falso evangelio. Todo lo que Dios hace, el diablo lo tuerce y lo convierte en un medio de engaño. Y esto es en los días de la iglesia apostólica. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Es muy simple, no es nada complicado de entender. El diablo ha aprendido que los cristianos que aman a Dios, algo pasa en nosotros que es muy raro. Es un misterio, no se puede explicar. Aquellos que hemos estado en el mundo y que Dios nos ha llamado a su luz admirable, algo ha sucedido en nosotros que no lo explicamos, pero es un cambio de corazón. El que era borracho ya no toma, el que era mal hablado ya no es grosero, el que antes era violento ahora es tranquilo, el que antes robaba ahora ya es honesto, y la gente no lo entiende y a veces ni uno lo entiende. Pero es el poder de Dios que se manifiesta en la persona y el alfarero divino empieza a cambiar el corazón de piedra y pone uno de carne, y es un milagro de Dios. Y cuando amamos a Dios y estamos en nuestro primer amor, ¿qué no somos capaces de hacer por Dios? Al punto que Pablo dice que ni la muerte nos puede separar de Cristo ni del amor de Dios. Ni la muerte, por eso miles han muerto por amor a Dios, porque cuando tú amas a Dios de corazón y te conviertes a Dios, ni la muerte te separa de Dios. Pero el diablo ha descubierto una forma efectiva de destruir al cristiano.
destruir la iglesia de Dios. Y la forma muy astuta que el diablo ha aprendido a destruir al pueblo de Dios es un método que él no lo ha cambiado en todas las generaciones y lo sigue haciendo todavía. Él ha descubierto que es su mejor método para destruir al pueblo de Dios. El método se llama la infiltración. Una vez me tocó ver en un bosque uno de los árboles más grandes que yo he visto, frondoso, grande, precioso el árbol. Pero resulta ser que ese árbol el fin de semana se cayó. Un árbol gigantesco, se cae el árbol. Y se nos hizo muy curioso, pensamos que había sido el viento o algún rayo que le cayó, pero el árbol se cayó. Cuando lo fuimos a ver era muy interesante porque cuando el árbol estaba tirado, el tronco partido, fuimos a la orilla del tronco y resulta ser que por afuera el árbol se veía muy bonito, muy hermoso. Pero cuando vimos por adentro del tronco, sorpresa de sorpresas que encontramos, que el árbol estaba medio hueco, porque le había caído una plaga, una peste de un animalito chiquitito. ¿Y sabes qué le gustaba a ese animalito? Pues la madera. ¿Cómo se llama ese insectito chiquitito que le encanta comerse en la madera? Se llaman las termitas. Son chiquititas, ¿verdad? Son bien pequeñitas, pero una vez que te cae la termita, por afuera se ve muy bonito el árbol, pero con el paso del tiempo va a ser sobra por adentro y cuando el árbol se cayó, pues no fue cuestión de un segundo, ¿verdad? Tomó tiempo, pero una vez que hizo su efecto, destruye los árboles por dentro. El plan del diablo es exactamente el mismo: destruir a la iglesia no por fuera, sino por dentro. La iglesia siempre ha sido atacada. Por ejemplo, cuando te entregaste a Dios, todo el mundo te atacó, tu vecino te atacó, la suegra te atacó, tus familiares te atacaron, pero tú dijiste, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el método mejor del diablo para destruir a la persona en su vida cristiana? Infiltrarte. En el caso de la iglesia, infiltra gente en la iglesia que lleva el nombre de cristiano, que lleva el nombre de hermano, pero de hermano y de cristiano no tiene absolutamente nada. Vino del mundo y trajo el mundo con él a la iglesia. Y desde adentro, como la termita, la vida espiritual de la iglesia se empieza a destruir. ¿Sabes? Por eso dice la Biblia que comunión tiene la luz con las tinieblas. Por eso hay jóvenes que dicen, ¿y qué de malo tiene andar con una muchacha que no comparte mi fe? Porque es como esa termita. Los valores que tú crees de la palabra de Dios, poco a poco te los empieza a erosionar. Y cuando recuerdas, tu árbol espiritual ya se cayó. Y hay gente que dice, mírala ya, fulano y tal no viene a la iglesia. Porque hay una obra interna que se ha hecho desde hace mucho tiempo. La mundanalidad es otra cuestión que desde adentro nos va erosionando la vida espiritual. Ahora, Pablo descubre que el método interesante del diablo para destruir la iglesia es la infiltración. Por ejemplo, en Galacia fue una de las primeras iglesias que fue infiltrada y hubo un resultado inmediato ahí. Gálatas 1, 6 y 7, Pablo dice: me maravillo de que tan pronto abandonando el que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Es bueno el diablo pervirtiendo el evangelio de Cristo? Por supuesto, hay 5,000 iglesias. La misma Biblia, pero cada quien tiene ideas tan raras del mismo Biblia. Obviamente el diablo sabe pervertir de una forma muy eficaz el evangelio de Cristo. Ahora tú dirás, ¿y qué de malo tiene si yo recibo un evangelio torcido? Pregúntaselo a Eva. Pregúntaselo a Eva. Creer la palabra de Dios torcida le costó no solamente perder el Edén, sino ver cómo la tumba se abría para sepultar a su primer hijo, que Caín mató en aquella ocasión. Y ya me imagino a Eva poniendo la tierra sobre el cuerpo sin vida de su primer hijo, viendo que en verdad cometió un grave error habiendo escuchado el evangelio torcido de Satanás. La paga del pecado era la muerte. Satanás no tenía razón, Dios tenía la razón. Y Satanás, burlándose como siempre, ¿verdad? Me hizo caso, me creyó, y ahí estaban las consecuencias. Por eso Pablo dice, si aún nosotros mismos o un ángel del cielo se anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios torcida no trae bendición. La palabra de Dios torcida siempre trae maldición. Esa es la palabra anatema. Un evangelio torcido no te va a bendecir.
te va a maldecir, te va a destruir. Por eso dice, si alguno anuncia otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. De hecho, en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo número 2, Cristo, que es el testigo fiel, a cada iglesia le tiene un mensaje. El mensaje a la iglesia de Éfeso dice que trabajó, que sus obras son muy bonitas, que se ha esforzado. La palabra griega es kopos, que significa un trabajo intenso, pero el testigo fiel tiene algo en contra de Éfeso. Y mira qué dice ahí. Conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ahora, los malos, ¿qué? ¿Son los que están afuera de la iglesia o los que estaban dentro de la iglesia? Mira lo que dice ahí. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así es que esta gente que está siendo infiltrada y penetrando la iglesia no están afuera de la iglesia. El diablo los está metiendo a la iglesia, y desde adentro el diablo está destruyendo a la iglesia de Dios. Ahora, cuando están vivos los apóstoles, los que pelean la sana doctrina son los apóstoles. Ahí está Pedro predicando, y está Pablo defendiendo la sana doctrina, y ahí está Juan predicando la sana doctrina, y está Apolos, y está Bernabé, y están los hombres de Dios que están peleando la verdad. Pero cuando mueren los apóstoles, la cosa se puso complicada. O sea, mientras los apóstoles están vivos, los que aprendieron la sana doctrina pelearon por la verdad. Y es verdad, el diablo traía falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos ministros, pero pues ellos sacaban la espada de la verdad y los ha encontrado mentirosos y peleaban por la sana doctrina. Pero cuando mueren los apóstoles, entonces la iglesia va a ser bien sacudida. Porque los que caminaron con Cristo ya habían fallecido. ¿Quién va a pelear ahora por la sana doctrina? Por eso Jesús dice, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Satanás, su intento final habría de ser penetrar la iglesia de Dios. Mateo 7:21, Jesús lo explica así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no basta llamarte cristiano, porque Cristo sabía que muchos habrían de ser infiltrados en la iglesia con el nombre de cristianos, pero no habrían de entrar al reino de los cielos, porque solamente llevarían el título de cristiano, pero no harían la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora puedo contar cantidad de ejemplos, pero no nos amanecemos en esta noche de gente que ha llevado el nombre de cristiano, pero con sus frutos los conoceréis, como el caso de David Koresh. ¿Quién no supo el caso de David Koresh? Allá en Waco, Texas, en donde estaba armado hasta los dientes con metralletas. De hecho, la revista Time sacó el artículo cuando finalmente su rancho se incendia y decenas, incluyendo niños, terminaron quemados dentro de ese rancho. La revista Time, sacando el artículo, dice tragedia en Waco, y citando Apocalipsis 6:8 dice, su nombre era muerte y el infierno lo seguía. Pero ¿sabes lo interesante? Que él se veía muy buena gente, muy amable. Tocaba con la guitarra con los niños y cantaban los coritos de Jesus loves me, yes I know, as the Bible tells me so, y los niños cantando, y era muy bonito, y era muy carismático, y la gente los seguía, pero terminaron muertos. ¿O qué del caso de Jim Jones? Jim Jones, en el cual se va para la Guyana francesa, y estando por allá, ustedes conocen la historia. En Los Ángeles, California, se llevan más de 800 personas a las Guyanas, y estando por allá, empezaron a mandar cartas al congresista de California diciendo que cosas irregulares estaban pasando en Guyanas. Finalmente un congresista va, la historia ustedes la conocen, y cuando llegan para allá, todo muy bien, les hacen una cena, los reciben con música, se la pasa muy bien, y el congresista dice, la verdad que hasta me siento en casa, me gusta este lugar. Pero cuando se van a descansar esa noche y al otro día va a salir su avioneta, resulta ser de que la gente, cuando se despide el congresista, le pone papelitos en la mano, y escondidas, ¿verdad? Cuando él va, abre los papelitos y dice, ayuda, ayuda. Vivimos una historia de horror en este lugar. Cuando llega esto a los oídos de Jim Jones, toma una decisión. Porque Jim Jones dice que Dios le habló esa noche, que curioso, ¿no? Y le dijo que era hora de citar a los ángeles de la muerte. Los ángeles de la muerte eran diáconos de su rancho que tenían cuernos de chivo, o sea, metralletas. Y resulta ser que al otro día, cuando sale el congresista en la avioneta y un periodista, y van a regresar a California, salen los ángeles de la muerte y acribillan al congresista y al periodista. Jim Jones reúne a todo su campamento y dice, Dios me ha indicado que llegó la hora de dejar este mundo, dolor y pecado,
y de pasar al nuevo mundo que Dios tiene para nosotros. La pregunta era cómo iban a pasar al nuevo mundo. Bueno, Dios les reveló que era quitándose la vida. Y entonces ellos agarran una palangana, así como esta era la palangana que utilizaron, la llenaron de agua, le pusieron el Kool-Aid, el que usan para los niños, de sus aguas Kool-Aid, le pusieron un veneno. Jim Jones dice que la muerte iba a ser inmediata, que no iban a sufrir. Les mintió. La agonía de los que estaban falleciendo era indescriptible. De hecho, eran los papás que le daban de tomar a sus hijos y se morían juntos. Hay muchas fotografías. La pura verdad, no les quiero pasar todas las fotografías de lo que sucedió, pero estamos hablando que fue un suicidio masivo en el nombre de la religión. Por cierto, la iglesia central que él tenía la adquirió la iglesia adventista. La iglesia central ahorita en California, la iglesia adventista es la dueña que era dueño Jim Jones en aquel entonces. Puedo seguir citando casos de que no necesariamente por tener tú la Biblia debajo del brazo, eso te hace cristiano. El diablo ha aprendido cómo destruir el poder de la verdad de Dios, infiltrando a su iglesia personas que solamente llevan el título de cristiano, pero en vez de hacer un bien a la obra de Dios, son enemigos de Dios. Elena de White lo cita de esta manera. Mensajes Selectos, tomo 9. Tenemos mucho más que temer, hablándole a la iglesia, de enemigos internos que de externos. Los que más daño le hacen a la iglesia de Dios no es el mundo, no son los paganos que celebran el Halloween o que celebran la Navidad y cualquier fiesta. Ellos no son los que le hacen daño a la iglesia, no son los de afuera, son los de adentro. Son los de adentro, en el nombre de cristianismo, con el título de cristianismo, pero que erosionan la misma verdad de Dios. Es más, mira lo que dice ella: los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la misma iglesia que del mundo. O sea, los peores piedras de tropiezo a veces para la verdad de Dios no son los de afuera, son los mismos de adentro. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús hagan más que cualquiera otros para promover y honrar la causa que representa por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Y es de verdad. Yo he sido pastor 18 años y lo he visto constantemente. Me recuerdo una vez, vi un matrimonio que se estaba casi divorciando de la iglesia. Él era director de diáconos allá de niños y se veía todo muy lindo. Y la hermana dice: pastor, venga a la casa que nos estamos divorciando. ¿Cómo es eso, hermana? Y fui a visitarlos a su casa. Y cuando llego por allá, a la casa, estoy esperando en la sala. El hombre está bañándose y sale la hermana y me dice: no, pues pastor, aquí espera en la sala, un vasito de agua. Y mientras estoy sentado en la sala, veo que hay una torre con CDs de música. Y es una torre que tiene como 200 CDs. Yo digo: ¿qué de himnos ha de tener aquí? Y empecé a darle vuelta y era de bachata, de cumbia, de mariachi, de todo. La torre de Babel la tenía ahí en la sala de su casa, ¿no? Y entonces, y es cuando uno se va dando cosas, hay una razón por la cual a veces hay problemas en el hogar, ¿no? O está la luz o están las tinieblas en tu propia casa. Y entonces el hermano salió y empezamos a platicar y dice: no, pastor, mire, es que la pura verdad, yo, está bien, me metí a la iglesia, pero no soy fanático. No soy fanático. Y no entiendo. ¿Y qué es eso de fanático? Dice: no, es que mi esposa anda con sus cosas fanáticas. Por ejemplo, ella dice: la iglesia ya no quieren comer carne, pero ¿sabe qué, pastor? Yo sí voy a comer carne. Y yo nací comiendo carne y me voy a morir comiendo carne. Y si Dios me va a salvar, me tiene que llevar comiendo carne. Entonces uno se rasca la cabeza y uno dice: alguien que tiene 15 años en la iglesia, que conoce el mensaje de la Reforma Pro Salud, que conoce la palabra de Dios, a veces somos los más duros a aceptar la palabra de Dios. Y yo conozco personas que apenas tienen 6 meses de conocer la Reforma Pro Salud y ya son vegetarianos. Apenas conocieron la verdad y la recibieron y hicieron vegetarianos. Y gente que ya tiene tanto en la iglesia, la vida entera, y que se sabe la Biblia de arriba para abajo, somos los más incrédulos para la verdad que conocemos. Eso bien lo dice Elena de White. Puede ser que conozcamos la verdad, pero si el corazón no ha sido transformado, en vez de tu influencia en la iglesia de Dios ser una bendición, el diablo la puede usar para ser una piedra de
De tropiezo. Elena de White dice, el diablo sabe cómo destruir a la iglesia y no es atacándola por afuera, es infiltrándola y destruyéndola desde adentro. La incredulidad fomentada. No queremos nada. ¿Que podemos vencer el pecado? No, ya no. No, ¿cómo? ¿Quién va a poder? Es imposible. O sea, ese espíritu de incredulidad. No, es que no se puede. Eso yo lo espero del mundo que no conoce de Dios. Pero aquellos que conocemos la palabra de Dios y esos versículos tan maravillosos, todo lo puedo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mundo no lo puede, pero nosotros con el poder de Dios lo podemos. Pero hay espíritu de incredulidad, dudas expresadas, tinieblas abrigadas. Anima la presencia no de ángeles buenos, pero de ángeles malos. Y déjame decirte que esos elementos que no están convertidos en la iglesia han sido los que han traído la ruina espiritual de las iglesias. Por ejemplo, en los casos de apostasía en el pueblo de Dios, siempre estos son los elementos que llevan al pueblo de Dios a la apostasía. Por ejemplo, la apostasía al pie del Sinaí. Moisés va por las tablas de la ley. Habían visto los milagros de Dios, el Mar Rojo, las plagas de Egipto, el ángel de la muerte. ¿Qué cosas no vieron? Oye, nosotros lo hemos leído en la Biblia, pero ellos vieron el Mar Rojo abriéndose. Vieron cómo el ángel pasaba y le quitaba la vida. Ellos vieron los milagros de Dios. Pero tan pronto Moisés se sube al monte, ¿qué sucedió? Agarran el becerro de oro y apostatan delante de Dios. Y uno se rasca la cabeza diciendo, ¿por qué le pasa a esa gente? ¿Qué no vieron ellos el poder de Dios? Y ahora agarran un becerro y lo adoran como que es su Dios. Pero leyendo lo que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, capítulo 28, es muy revelador lo que ella dice. ¿Por qué razón ellos apostataron? Y mira lo que dice. Sintiéndose desamparados, debido a la ausencia de su jefe, se volvieron a sus antiguas supersticiones, o sea, paganismo. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia. Y de su seno, o sea, de la multitud mixta, salieron los cabecillas, los líderes de la apostasía que siguió. Esto significa que la apostasía no fue una coincidencia. Que hubo cabecillas que empujaron a Israel a apostatar en contra de Dios y hacer el becerro. Ahora, ¿quiénes eran los que empujaron esta apostasía? La multitud mixta. ¿Y quién era la multitud mixta? La multitud mixta eran egipcios que no eran judíos, pero se les pegaron a los judíos cuando salieron de ahí. Eran infiltrados. O sea, no eran judíos. Tú dirás, ¿y por qué se les pegaron? Por un montón de razones. Uno, porque recuerdas que ya los egipcios, para que se fueran los judíos, les daban oro y les regalaban oro y les daban de todo. Así que ellos se pegaron por los beneficios. Número dos, porque el Dios que iba con ellos había deshecho a todos los dioses de Egipto. Dijeron, conviene ir con este nuevo Dios. Y se les pegaron, pero no tenían temor de Dios. Estaban con el pueblo de Dios, pero no eran parte del pueblo de Dios. Por esta razón su corazón no estaba convertido a Dios. Estaban con el pueblo de Dios, pero seguían siendo tan apóstatas y tan mundanos como lo habían sido anteriormente. Ahora, en el caso del becerro de oro, fue la multitud mixta, gente infiltrada que no era parte del pueblo de Dios, los que llevaron a los judíos a la apostasía. En el caso de otra apostasía gigantesca, que era la apostasía de Acab, ¿te recuerdas que el mismo Elías dice, Señor, ¿quedo yo solo? He quedado yo solo porque todo el mundo está apostatado, y que Dios le dice, no diga que está solo, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. Pero por algo Elías dijo lo que dijo, porque había casi 1,000 falsos profetas dentro de Israel, de Acera y de Baal. Sí, habían llegado a un punto gigantesco de apostasía. Pero ¿por qué razón llegaron a ese punto de apostasía? Otra vez, no era casualidad. Había una razón de por qué habían apostatado. Elena de White lo dice así, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6. Cuando Acab comenzó a reinar, había pasado poco más de medio siglo desde la muerte de Salomón y la división del reino. ¿Te recuerdas? 2 tribus y 2 tribus se separaron y finalmente Roboam y Jeroboam habían sido los cabecillas de los 2 reinos que habían quedado de Israel a la muerte de Salomón. Dice ahí, el reino del norte había caído rápidamente en apostasía, pero Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque se casó con Jezabel, hija de un rey fenicio, y adoptó la religión de ella y se convirtió en un adorador de Baal. ¿Por qué razón llegaron a la apostasía? No era una casualidad. Quien empujó al rey y el rey a la nación había sido nada más y nada menos que Jezabel. ¿Qué pensarías si un pastor que dirige una iglesia se casa con una bruja?
y la bruja es la que está dirigiendo la iglesia. ¿No te haría pensar qué clase de pastor es ese? Pues resulta ser que el rey de Israel se casó con una bruja. Era una hechicera. Su papá era el sumo sacerdote de la religión fenicia y ella literalmente era la que controlaba la vida espiritual del pueblo de Israel. La apostasía no era ninguna casualidad. Había infiltrados paganos que estaban dirigiendo al pueblo de Israel. Mira lo que dice Elena de White, Profetas y Reyes. Sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos, y no todos han decidido a favor del enemigo. Muchos cesarán de tributar homenaje a instituciones humanas y se pondrán intrépidamente de parte de Dios y su ley. Ella habla acerca de la apostasía mundial que vendrá antes de la venida de Cristo, pero va a decir que a pesar que hay muchos que han sido influenciados para apostatar, hay gente que siempre va a estar del lado de la verdad. Pero siempre el diablo ha sabido cómo destruir a las iglesias. Infiltración, 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 y como termitas desde adentro hacen su obra los infiltrados de Satanás para destruir la verdad del Señor. Sin embargo, quiero mencionar, y ahora sí nos vamos a meter en la parte de lleno, eso era el trasfondo para entender lo que vamos a decir ahora. Resulta ser de que el apóstol San Pablo recibe una revelación profética de parte de Dios de la más grande apostasía que iba a pasar en la iglesia cristiana. La más grande, es una profecía que Dios le reveló al apóstol San Pablo. Y esta profecía está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y pon atención a los detalles que va a decir el apóstol Pablo de esta mega apostasía, y dice así: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Quiere decir que había gente que estaba escribiendo cartas diciendo: ya Cristo viene, ya Cristo viene, Cristo viene, está cerca. Y Pablo dice: sí está cerca. De que está cerca, pero no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Mira, sigue diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá. ¿El día de qué? De la segunda venida de Cristo. O sea, Pablo dice: de que viene. O sea, no lo estoy negando, Cristo va a regresar, pero Cristo no va a regresar sin que antes venga la apostasía. ¿En dónde iba a venir la apostasía? En el pueblo de Dios, en la iglesia que Cristo fundó. ¿Qué es la palabra apostasía? Apartarse de la verdad. Y siempre hemos descubierto que hay alguien que provoca que el pueblo de Dios apostate. Son los infiltrados de Satanás. Pablo dice: antes de que Cristo venga, la iglesia va a apostatar. La iglesia que Cristo fundó se va a apartar de la verdad. Y Pablo da una señal para saber el cumplimiento de esta profecía. Alguien se iba a manifestar en la iglesia una vez que la iglesia apostatara. Y Pablo le llama la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición en la iglesia. ¿Quién es el hijo de perdición? ¿Quién es el hombre de pecado? Ya se cumplió esta profecía. Viene en el futuro, o ya sucedió en el pasado, o está pasando hoy en día. ¿Quién ya apostató la iglesia? Ya se apartó de la verdad. Es más adelante da otra característica de este hombre de pecado que se iba a manifestar en la iglesia cristiana, y dice que cuando el hombre de pecado se manifieste, se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios y se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow, esta sí es una apostasía gigantesca. O sea, no estamos hablando de los paganos de allá, que en la India tienen 33,000 dioses y les llaman sus dioses, desde Krishna, desde Buda, de los budistas. No. Estamos hablando que en la iglesia cristiana, una vez que la iglesia apostatara, aparecería una persona que en la iglesia cristiana se iba a hacer pasar por Dios. Obviamente se nos pone a pensar: ¿hay alguien en la iglesia cristiana, en el cristianismo, que lleve el título que solo le corresponde a Dios? Pablo dice que esta profecía habría de cumplirse. Nosotros encontramos en la palabra del Señor que esta profecía, en otros lugares, otros profetas tenían diferentes descripciones para la misma apostasía. Lo voy a presentar de una forma muy rapidita. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, a este mismo poder
se le llama la ramera. En Tesalonicenses se le llama el hombre de pecado. En Daniel capítulo número 7 se le llama el cuerno pequeño. Apocalipsis 17, la ramera. Apocalipsis 13, la bestia, así de la marca de la bestia, el 666. Llámale como tú quieras, el hombre de pecado, la ramera del Apocalipsis, que lleva el título de Babilonia, o la bestia del Apocalipsis, que habla blasfemias en contra de Dios. Son características de exactamente el mismo poder. Ahora, por generaciones, algunos cristianos descubrieron que esta profecía se había cumplido. Ahora, para nosotros el cumplimiento de esta profecía pues no nos agarra por sorpresa. Históricamente la Iglesia Adventista ha sabido que esta profecía se ha cumplido, la manifestación del hombre de pecado. Y la manifestación de esta apostasía trajo en la iglesia cristiana la aparición de una figura de un hombre que llevó sobre sí mismo el título que solamente le pertenece a Dios en la iglesia cristiana. Por ejemplo, la Enciclopedia Católica en el artículo número 18 dice lo siguiente acerca de la figura del Papa de Roma. A lo que concierne a la autoridad papal, por cierto, la palabra papa en latín significa padre, que ese título es de Dios. Porque en San Mateo 6, Cristo nos enseñó a orarle a Dios en el cielo diciendo, Padre nuestro. De hecho, mismo Cristo dijo, a nadie llaméis Padre, porque Padre solamente hay uno, y es el Padre que está en los cielos, nadie más de nuestro Padre. Pero resulta ser que ahora ya el Padre no está allá arriba, el Padre está acá abajo. Y de hecho se le llama, no solamente Padre, se le llama Santo, que curiosamente ese título también es de Dios. Sed santos porque yo soy santo. So, Dios es santo, pues ahora Él es santo. Dios es Padre y ahora también es Santo Padre. Pues dice que la autoridad del Padre o del Papa, el Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, Rey de Reyes, teniendo, por cierto, ese título de Rey de Reyes también es de Cristo. Apocalipsis 19, ¿te acuerdas? En el muslo que tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues ahora el título ya no es de Cristo, ahora el título es del Papa de Roma. Artículo número 1. El Papa es de tan grande dignidad y exaltado que no es un simple hombre, pero como si fuera Dios en la tierra, el vicario de Dios. No, tengo que decirte que está muy fuerte esto, porque esto tiene un título y tiene un nombre, y el nombre de esto es una blasfemia. O sea, ¿cómo tú le vas a llamar a un hombre como si fuera Dios? Que tú ves a ese hombre y estás viendo a Dios. De hecho, artículo 13 dice, siendo que el Papa es coronado con una triple corona, se llama la tiara. O sea, son 3 coronas en una, porque es Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del infierno. Por esa razón la tiara, que está llena de joyas, está llena de perlas, está llena de oro, por todos lados, son 3 coronas en una. La de arriba significa, esta que tú ves aquí es la primera corona, Rey del cielo. Esta es la segunda corona, Rey de la tierra. Y esta es la tercera corona, Rey del infierno. Tú dirás, ¿cómo que del infierno? Sí, según la teología católica, el Papa puede sacar las almas del purgatorio y mandarlas al cielo. Pero también si Él quiere sacar un ángel del cielo y mandarlo al infierno, también lo puede hacer, porque Él es Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del infierno. Tú dirás, ¿en serio? Sí, si tú fuiste católico, tú sabes que todavía hasta hoy en día existen misas por los muertos. Todavía hoy en día existen misas por los muertos. De hecho, hay lugares que se llaman las ánimas. ¿Han escuchado de las ánimas? Las ánimas del purgatorio, que después de purgar un rato las puede mandar ¿a dónde? Y la teología católica, ¿quién es el que les da la bienvenida una vez que ya finalmente los dejan entrar ahí arriba? San Pedro, no está ahí a puerta, les abre la puerta y ya los deja entrar. Ahora tú dirás, pues esa foto usted la sacó. No, todos los papas, cuando son coronados como papas, se les pone la tiara. Representando, este es Juan 23, el Papa Juan 23, pero no es el único, prácticamente a todos se les impone esta tiara. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque si tú no entiendes este concepto teológico de la Iglesia Católica, como lo presenta la Biblia, tú no puedes poner en el rompecabezas el concepto del nuevo orden mundial.
Entonces, el nuevo orden mundial, ¿y qué tiene que ver con esto? Es muy simple. Si el Papa es rey de la tierra, significa que el único que tiene el derecho de ser rey sobre todos los reyes de la tierra es él, nadie más. Y de hecho, ya en la práctica eso fue una realidad. Él ponía reyes y quitaba reyes, porque la autoridad la recibe no de la tierra, ni de un congreso, la recibe ¿de dónde? Del cielo. Así es que él está sobre todos los reyes. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, los adventistas hemos entendido que ahorita él no gobierna a nivel mundial, porque Apocalipsis 13 dice que recibió una herida mortal, pero pronto la herida será, y cuando la herida sea sanada es el establecimiento del nuevo orden mundial. Ese va a ser mi tema del día de mañana en la tarde. ¿Qué es lo que viene? Vienen 3 cosas en el orden mundial y estamos a las puertas. Ahora, la teología católica enseña que la Iglesia Católica nunca se ha equivocado. El pontífice romano es llamado universal. De hecho, la palabra católico, eso es lo que significa, universal. Católico significa universal. ¿Por qué razón? Porque la religión cristiana dominó el mundo en aquel entonces conocido, y el Papa no puede ser juzgado por nadie. Y de ahí viene el concepto católico de la infalibilidad papal. ¿Qué significa eso? Que el Papa no se puede equivocar. ¿Y por qué no se puede equivocar? Porque Dios no se equivoca, y si Él es Dios, Dios no se puede equivocar. Se llama infalible. Todo mundo se puede equivocar, pero el Papa no. Por esa razón nadie puede juzgar al Papa, porque ¿quién puede juzgar a Dios? Eso sí, nadie lo puede juzgar a Él, pero Él puede juzgar a todos los demás. Nadie puede llamarse católico y no estar de acuerdo con la Iglesia Católica. Y de ahí viene el concepto de por qué los protestantes dejaron la Iglesia Católica. No te creas que nomás se fueron porque, let's go. O sea, se fueron porque no estuvieron de acuerdo con estas ideas. Dijeron, perdón, a mí mi Dios está allá arriba en el reino de los cielos, no está sentado acá abajo en Roma y en el Vaticano. Y esto fue lo que más adelante va a traer el concepto de la contrarreforma católica. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ahora dice ahí que nadie puede llamarse católico y no estar de acuerdo con esta doctrina. La Iglesia Católica nunca ha errado y nunca errará hasta el fin del tiempo. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo mismo. El Papa puede deponer y restaurar obispos. Él puede hacer nuevas leyes, es lo que se llama las encíclicas. Y cada Papa saca siempre nuevas encíclicas que todos los creyentes creen como que viene de Dios. Puede quitar los obispos, arzobispos, dividir antiguos obispados, trasladar obispos a otras sedes. Él puede llamar a concilios generales, autorizar ley canónica. Él puede revisar sus propios juicios y sentencias y no pueden ser repelidos por ninguna. Y él puede revisar solo los juicios de todo mundo completo. Él puede usar la insignia imperial, puede poner emperadores. Y eso fue real, Él podía quitar reyes y podía poner, porque él era rey de reyes y señor de señores, Lord of Lords. Y dice ahí que él podía absolver a personas de su herencia, a emperadores impíos, y el Papa es el único hombre que todos los príncipes tienen que doblar su rodilla. Ahora, si quieren investigar un poco más, hay un montón de libros que ustedes lo pueden leer. Por ejemplo, el libro El Poder y el Papado, o también lo pueden buscar en la Wikipedia bajo el artículo de impecabilidad o infalibilidad papal. Ahora, algunas de las fotos que les muestro es, todos los reyes europeos no eran reyes a menos que el Papa les ponía la corona en la cabeza. Una vez que le ponía la corona, ya eran reyes de sus naciones. Desde la coronación de Carlomagno, así como tú la ves, no era el rey que coronaba al Papa, era el Papa que coronaba a los reyes. El mismo Napoleón Bonaparte fue coronado por el Papa. ¿Por qué razón? Pues precisamente porque él era como Dios en la tierra. De hecho, el Papa Inocencio III, cuando fue consagrado como Papa General de la Iglesia Católica, cita a Jeremías capítulo 1 y el versículo 10, en donde dice, el profeta dice así: te he puesto para gobernar sobre naciones y reinos, para romper, para destruir, para quitar, para construir, para plantar. Y él dice, esta autoridad la tiene el obispo de Roma. Y literalmente lo hicieron por siglos y siglos y generaciones. Me voy a saltar algunos de estos papeles antiguos en donde precisamente se decía que por él ser el vicarius filii Dei, ¿has escuchado el vicario filii Dei, verdad? Representante de Dios en la tierra. Vicario es representante de Fili en lugar de, y Dei significa Dios. Ahora, por esa razón, Tesalonicenses dice que antes de la venida de Cristo, la iglesia iba a entrar en su etapa de apostasía y se iba a manifestar el hombre de pecado haciéndose pasar por Dios y siendo adorado como Dios.
¿Cuánto tiempo duró esta apostasía en la iglesia cristiana? Mucho tiempo. Es lo que la Biblia llama la época oscura. Era el oscurantismo. La iglesia gobernaba las conciencias de millones y millones por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. La gente no tenía acceso a la Biblia. La primera traducción oficial que se hizo de la Biblia, de los idiomas originales, que era hebreo, arameo y griego, la primera traducción que se hace fue lo que se llamó la famosa Vulgata Latina. ¿Han escuchado la Vulgata Latina, verdad? ¿Y qué idioma es el que se tradujo la Biblia? Al latín. Todas las misas eran dadas en latín. Yo no sé si alguno de ustedes que antes iba a la iglesia católica le tocó escuchar alguna misa en latín. Cuando yo era niño a mí me tocaba escuchar misas en latín. Y yo me recuerdo cuando salíamos, yo le decía a mi mamá, ¿y qué dijo el sacerdote? Y mi mamá decía, pues no sé, pero se escuchó muy bonito. Pues sí, se escuchaba muy bonito, pero no teníamos ni qué se decía. De hecho, todavía las misas son en latín en Roma. Y de hecho, todos los sacerdotes, el idioma oficial que hablan todavía sigue siendo el latín. Ahora, resulta ser de que por generaciones la gente no tuvo la Biblia. No había Biblia. Los únicos que podían leer la Biblia eran los obispos, los sacerdotes, los educados. El pueblo en general no tenía acceso a la Biblia. Y fue en esta época que entraron más de 100 doctrinas en la iglesia cristiana que no están en la Biblia. Fíjate, no fue una ni dos, más de 100. Y cuando yo doy campañas evangelísticas en California, este es uno de los retos que le pongo a la gente. Por ejemplo, yo les digo, mira, aquí saco las llaves de mi carro y se los pongo aquí. Y te voy a dar algunas doctrinas y si me das un solo versículo bíblico que apoye una de estas doctrinas, te regalo mi carro. No necesito 20, 50 versículos, un solo versículo que tú me des, bíblicamente hablando, que apoye doctrinas que todavía se practican en la iglesia, te llevas mi carro. No necesito muchos versículos, ¿como cuáles? Bueno, ahí te van algunos de ellos. Bautismo de niños. Donde la Biblia dice que los bautismos tienen que ser a los niños recién nacidos. Por cierto, la Biblia sí habla de bautismo, pero Jesús no era un niño cuando fue bautizado. Él ya era grande, bautizado por Juan el Bautista. ¿De dónde viene la idea de bautizar a infantes? Cuando la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los niños no pueden ni siquiera creer porque ni siquiera saben hablar. Y como dice Isaías, ¿a quién se le predicará doctrina? ¿Al niño de pecho? Absolutamente no. El que creyere, tienes que conocer y tomar tu decisión a favor o en contra de Cristo. No está en la Biblia. Por ejemplo, la idea del purgatorio no está tampoco en la Biblia. Por ejemplo, el novenario. ¿Han escuchado acerca del novenario, verdad? ¿Qué es el novenario? El novenario es que cuando una persona se muere, le rezan a la persona en su casa ¿por cuántos días? Por 9 días. Acá no, ¿verdad? Porque ya la persona se muere y están en la funeraria. Pero todavía en nuestros países hacen el novenario. Y está el ataúd y están con los rezos. ¿A quién le rezan? Pues a su santo de su devoción. Puede ser a la Virgen María, puede ser a San Antonio, puede ser al santo que ellos quieran, ¿no? Y uno hasta se aprende, ¿verdad? Que San Antonio ruega por él, que San Fulano ruega por él y ruega por él. Ahora, tienen que ser 9 días. Ahora, ¿dónde está en la Biblia que a los muertos hay que rezarles? ¿Y dónde está la Biblia que hay que rezar por el alma de un muerto después de que se muere? ¿Y dónde está que tiene que ser 9 días? Eso no está en la Biblia. Bueno, por supuesto, no está en la Biblia, pero sí está en el paganismo, porque los paganos enseñaban que cuando una persona moría, el espíritu del muerto vagaba en la casa por 9 días. Por eso decían que cuando alguien se moría, pasaban cosas raras en la casa, se abrían las puertas y las ventanas y el viento entraba y la señora se asustaba y decía, uy, Pancho, andas por ahí, Pancho, ¿verdad? Porque pues, el espíritu, y entonces al rezar el novenario, pues ya el espíritu decía, ay, pues ¿quién estarán rezando? Pues si el muerto, pues si soy yo, ya me morí. Y eso le ayudaba a ir al siguiente nivel que tenía. ¿Está en la Biblia? Absolutamente no. El sábado, un solo versículo que diga que el domingo es el día de reposo, no lo hay. Y la lista sigue. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no tenía acceso a la gente no tenía acceso a la Biblia. Y esto fue por siglos y siglos y siglos. Fue la época más oscura de la iglesia y fue la apostasía que dio paso a la entrada al hombre de pecado. Entonces algo sucedió. Aproximadamente en el siglo XV, después de la fundación de la iglesia cristiana, aparece la figura de un hombre que se llamaba Juan Hus. Juan Hus era un bohemio, era un sacerdote católico. Juan Hus resulta ser que tiene acceso a la Biblia.
Y Juan Hus, en el idioma original, empieza a leer la palabra de Dios. Y Juan Hus fue el primer sacerdote católico que empieza a descubrir que las doctrinas que la iglesia enseña no son exactamente las mismas que la Biblia enseña. O sea, la práctica de la iglesia es una y lo que la Biblia enseña es otra cosa. Entonces Juan Hus, como sacerdote católico, dice, algo está mal aquí. Porque le estamos enseñando una cosa a la gente y la Biblia dice otra cosa. Entonces, el hecho de que Juan Hus empiece a compartir sus descubrimientos le trajo problemas. Lo llevaron a juicio, lo llevaron al Santo Oficio y le dieron una sentencia. La sentencia para Juan Hus fue la hoguera. De hecho, habría de ser el primer sacerdote católico, porque no existían los protestantes, no había un solo protestante. Solamente existía la iglesia católica universal. Pero cuando él descubre la verdad y empieza a hablarla, lo condenaron y lo van a quemar vivo. De hecho, hay una película en el internet, para los que estén interesados, se llama Juan Hus el hereje, con doble S, Hus el hereje, y la pueden bajar completamente gratis en el internet. Muy interesante la película, porque él sale que está en su calabozo y tiene una velita, y él sabe que al otro día lo van a quemar por su fe, por lo que descubrió en la palabra de Dios, y pone la mano en la vela. Y esa flamita le empieza a quemar la palma de la mano y él la pone a ver cuánto aguanta el quemarse. Y después de unos segundos quita la mano, pero quemándose. Y entonces él piensa que el otro día no le van a quemar la mano, le van a quemar todo el cuerpo. Y dice, ay Señor, dame fuerza, dame fuerza. Y al otro día se burlaron de él y lo quemaron vivo. Le pusieron leña alrededor y lo quemaron. 100 años después apareció la figura de otra persona. Y este sí habría de ser uno de los campeones más grandes que habría de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Estoy hablando de nada más y nada menos que el famoso Martín Lutero. ¿Quién era Lutero? Un sacerdote católico. La historia de él es muy interesante porque Martín Lutero, antes de ser sacerdote católico, era abogado. Y era de los buenos, tenía un carácter. Su papá era minero y le había ayudado para que estudiara abogacía, pero al final de cuentas se sentía vacío. Pero entonces alguien le recomienda, bueno, a lo mejor ese vacío que tienes lo va a llenar Dios, no la abogacía, y él cambia su carrera de ser abogado y se pone a ser sacerdote. Se mete al orden de los agustinos, que era uno de las órdenes más pobres que podían existir, y entonces él trata de hacer obras para ganar su gracia delante de Dios. Se levanta temprano, limpia el monasterio, hace oraciones, pide comida, vive en pobreza, pero se siente vacío. Él no encuentra la paz con Dios, porque él piensa que haciendo obras se va a ganar el favor de Dios. ¿Sabes? Yo a veces cuando veo la historia de Martín Lutero pienso, ¿cuántos cristianos a veces somos como Martín Lutero? Pensamos que haciendo cosas en la iglesia nos estamos ganando el favor de Dios. Ay, si yo vine temprano, si yo nunca falto con mis diezmos, si yo siempre estoy cantando y siempre vengo con corbata. O sea, pensamos que el hecho de hacer cosas gana el favor delante de Dios. Amigo y hermano, nada de lo que tú hagas gana el favor de Dios. Lo único que gana el favor de Dios es la sangre de Cristo Jesús. No lo que tú hagas. Pero Lutero trata, porque así lo educaron. Y de hecho, Lutero trata de vencer el pecado golpeándose. ¿Se acuerdas que él se agarraba su látigo y se pegaba? Y se bañaba en sangre tratando de cambiar. Pero el golpear tu cuerpo, eso no cambia el corazón. Cristo es el que cambia el corazón. Hasta que él finalmente va a la palabra de Dios. Y cuando Lutero empieza a estudiar la palabra de Dios, es hermoso lo que Lutero descubre. A la parte final, Lutero dice, cada vez que estudiaba más la palabra de Dios, cada vez más me enamoraba de Cristo. Y encontré en la Biblia a Cristo, y encontré en Cristo el mejor amigo que jamás pude haber tenido. Entonces él se enamoró de Cristo, pero también empezó a descubrir que la iglesia estaba en apostasía, que estaban enseñando un montón de cosas que no estaban en la santa palabra de Dios. Qué amable, muchas gracias, hermano. Y bueno, lo que Juan Hus no hizo, sí lo iba a hacer Martín Lutero. Y Martín Lutero fue el campeón que Dios utilizó para en medio de las tinieblas que brillara la luz. Y ustedes conocen la historia, lo pueden buscar en Conflicto de los Siglos. Ahí aparece toda la historia de Martín Lutero. Lo llevaban a juicio, lo querían matar, lo querían secuestrar. Y el hombre tenía carácter, era muy inteligente. Me acuerdo de una vez que lo llevaron a una de las cortes. Le pusieron todo el montón de papeles, ¿verdad?, delante de él. Te retractas de todo lo que has escrito contra la Santa Iglesia Católica. Y entonces Martín Lutero dice, bueno, pues también sí me retracto con una condición. ¿Y cuál condición? Que todo lo que yo he escrito, si algo estoy mal, me lo contradigan en base a la palabra de Dios. Y si tú me dices con la Biblia en que estoy mal, me retracto y soy humilde y pido perdón y me echo para atrás. Pero si tú no me lo puedes probar con la Biblia y solamente con la Biblia, no me retracto. Y de hecho, nunca se lo pudieron probar. Y no es que Lutero no fuera más inteligente que ellos.
Lutero ganó porque Lutero tenía la verdad. ¿Y quién puede encontrar la verdad? Se da cuenta la iglesia que por más que trató, no pudo probarle a Lutero que estaba equivocado. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tenía siglos de enseñar tradiciones y doctrinas que no estaban en la palabra de Dios. Por ejemplo, el limbo. Solo para darte una idea. ¿Sabes lo que es el limbo, verdad? La iglesia enseña, primero, que al niño recién nacido hay que bautizarlo. ¿Por qué hay que bautizarlo? Porque hay que quitarle el pecado original. El pecado del niño. No, el niño no era pecado, el pecado de Adán, que le llaman el pecado original. Por esa razón hay que bautizarlo. Pero ¿qué pasa? Una señora vive allá en medio de la montaña y de repente viene dolores de parto, ¿verdad? Y el doctor no puede llegar y el niño está muriéndose. Entonces mandan traer al sacerdote para que bautice al niño en la barriga de la mamá. Pero antes de que llegue el sacerdote, ¿qué creen? Se murió el niño. ¿Y no le quitaron el pecado? Solo la pregunta del millón, ¿a dónde va el niño? Al cielo no puede ir porque no le quitaron el pecado original. Entonces, ¿a dónde debería ir el niño? Pues al infierno. Pero tú sabes qué feo enseñarle a una mamá que su niño que ni había nacido, que ni siquiera abrió los ojos, ni dijo una sola palabra, solo porque el sacerdote no llegó a tiempo, Dios lo manda al infierno para quemarse por los siglos de los siglos. Era muy grosera esa doctrina. Entonces tuvieron que inventar otra doctrina intermedia que le llamaban la del limbo. Bueno, pues como no le quitaron el pecado original, no va al cielo porque tenía pecado original, pero tampoco al infierno, va a un lugar que se llama el limbo. No sufre, pero tampoco goza. Y está en eterna oscuridad por los siglos de la eternidad. Por cierto, tengo que decir, ya esa doctrina no existe. La Iglesia Católica ya la quitó. Aleluya. ¿Y por qué la quitó? Pues porque no está en la Biblia. Así de simple y sencillo. No está en la Biblia y la tuvieron que eliminar. Pues Lutero se da cuenta que había decenas y decenas y decenas de doctrinas que no estaban en la Biblia. Lutero comienza lo que se llama el movimiento protestante. Y después de eso, Martín Lutero comienza a ser atacado. Martín Lutero se decía que lo querían hasta matar, pero Dios lo protegió. Se llama el campeón de la reforma protestante. Llega un momento que Martín Lutero llega a una conclusión. Y aquí es la parte que voy a compartir a la conclusión que Martín Lutero llegó. Por ejemplo, Primeros Principios, página número 196, dice la conclusión que llegó Martín Lutero. Nada más y nada menos que el mismo reino de Babilonia y el mismo anticristo, aplicándole ese título a nada más y nada menos que la tiranía papal. Lutero dice, sí, recuerda la profecía de Pablo, que vendría el hombre de pecado y que sería pasar por Dios. Señor, se acaba de cumplir esa profecía. ¿Y quieren saber en qué se cumplió? Está en el Vaticano. Oye, decir esas palabras en aquel entonces, o estabas loco, o tenías mucho valor para decir eso, con el que ponía reyes y quitaba reyes. Pero no fue el único que llegó a esa conclusión. El famoso Juan Calvino, de aquí vino el calvinismo, llegó a la misma conclusión. Volumen número 1 de Juan Calvino y sus institutos: lo niego como el vicario de Cristo, que en infuriosa persecución del evangelio demuestra por su conducta que él no es el representante de Dios, pero él es el anticristo. Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, escuchó a los metodistas, él fue el que la fundó. Juan Wesley y Carlos Wesley en el año 1703, mira que dice, en un sentido enfático, él es el hombre de pecado. Se te está citando a Pablo en Tesalonicenses, la apostasía de la iglesia y la manifestación del hombre de pecado. Juan Wycliffe, el protestante, decía, ¿por qué es necesario en la creencia de buscar otro anticristo? Dijo, ya llegó, ¿lo quieres encontrar? Date una vuelta en el Vaticano. John Knox llegó a la misma conclusión. Melanchthon, que era el compañero de Martín Lutero, llegó a la misma conclusión. El rey Jacobo, ¿recuerdas la King James, que fue por 400 años la Biblia que usaron todos los protestantes? Llegó a la misma conclusión de quién era el hombre de pecado, el Papa de Roma. Y de hecho, en el libro de los Albigenses decía, la iglesia de Roma no fue la esposa de Cristo, pero la iglesia de confusión, o sea, Babilonia, ebria de la sangre de los mártires, que la política de la iglesia de Roma ni era buena, ni santa, y tampoco establecida por Jesucristo. Tengo una lista bastante extensa de el grupo de reformadores que por años llegaron a la misma conclusión del cumplimiento de la profecía del hombre de pecado en el Papa de Roma. Matías Jano, el Papa de Roma, el anticristo. Wimbledon, el papado. Juan Purvey, el Papa de Roma. Walter Brut, el Papa. Juan Haas, el primero que quemaron vivo, el Papa de Roma. Savonarola, el Papa de Roma. Martín Lutero, el anticristo, el papado de Roma. Melanchthon, el papado. Ocalampadios, el papado. Bullinger, la historia de Bullinger es tan interesante, porque Bullinger había sido un sacerdote católico.
Y resulta ser que Bullinger lo ponen para revisar el caso de uno que van a matar. Y viene Bullinger como sacerdote y dice, te vamos a matar porque tú apostataste, estás metiéndote contra la iglesia. ¿Por qué enseñas lo que enseñas? Y el protestante le enseña lo que aprendió en la palabra de Dios. Y después de Bullinger escucharlo por 1 hora, le dice, ¿sabes qué, amigo y hermano? En 1 hora que me has dado la palabra de Dios, he aprendido lo que no aprendí en tantos años en el seminario de la Iglesia Católica. Y Bullinger se convirtió al cristianismo y después lo mataron por eso. Es interesante, pero él llegó a la misma conclusión. Tyndale, el anticristo, el papado de Roma. Latimer, el papado. Thomas Crane, el papado. John Fox, de los mártires de Fox, el papado. Knox, el papado de Roma. En otras palabras, prácticamente todos los protestantes desde el norte, sur, este, oeste, llegaron a la misma conclusión, que la profecía se había cumplido, que el anticristo había llegado y que el hombre de pecado ya estaba establecido reinando sobre la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia empezó a temblar, por supuesto. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Y de hecho empezó a perder mucha gente la iglesia católica. De hecho perdió un país entero, desde el mismo Alemania. Recuerda la historia que todos los duques se unieron con Martín Lutero y perdió su fuerza sobre Alemania. Inglaterra se le fue completamente. Y de ahí nació la iglesia anglicana, se separó completamente de la iglesia católica. La iglesia católica se empezó a preocupar hasta qué punto el fuego de la reforma iba a empezar a abrir los ojos de millones a nivel de Europa. La respuesta de la iglesia fue muy simple. Estableció el concepto de la Santa Inquisición. Sí, la Santa Inquisición fue establecida por la iglesia. Por eso se llamaba Santa Inquisición, en la cual los que eran los jueces de los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los protestantes. ¿Y cuál era su pecado? Leer la Biblia y llegar a la conclusión que el anticristo era el papado de Roma. Las torturas eran infinitas. Los mataban, los destrozaban, los quemaban vivos, los destazaban. Amén, ¿qué te puedo decir? Esto no estamos hablando que fue una película de Hollywood, esto fue real. Estamos hablando que por siglos y siglos la Santa Inquisición fue real. He visitado Colombia, Perú, Panamá, Guatemala. No existe país de Centroamérica y Sudamérica que no tenga su Museo de la Santa Inquisición. Cuando fui a Perú, fui al Museo de la Santa Inquisición, increíble. Y de hecho, en la parte de abajo hay una iglesia en el centro de Lima que tiene más de 10,000 huesos de gente que torturaron ahí abajo. Por cierto, las torturas eran abajo de la iglesia. Ahí los torturaban a la gente en los sótanos que había en la iglesia. ¿Cuál era su pecado? Leer la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante entender esto, amigo y hermano? Obviamente tú dirás, ¡ay, qué bueno que no estamos en ese tiempo! Hay una razón por la que no estamos en ese tiempo. Porque este poder tiene una herida. Pero la herida está a punto de ser sana. Y eso significa que tenemos un escenario muy certero de lo que pronto viene delante de nosotros. Ahora, tú no necesitas que el pastor Rivera te venga a decir, solamente el conflicto de los siglos, y tú sabes lo que pronto va a venir, no solamente sobre el mundo, sobre este país. Pero los elementos de la tortura eran terribles, la Santa Inquisición. Y saben que hay una palabra en inglés que se llama oxímoron. A ver, para los que saben inglés y español, ¿qué significa la palabra oxímoron? A ver, los que speak English. Oxímoron. ¿Quién me la quiere traducir? ¿O qué significa oxímoron? La palabra oxímoron es como una palabra que en sí mismo representa una contradicción. Es como, por ejemplo, yo agarro el hielo y dice, uy, está tan frío que quema. ¿Cómo que quema? Está frío, ¿cómo va a quemar? O por ejemplo dice, lo odio tanto que hasta lo amo. O lo odias o lo amas. Es como una contradicción. Y la palabra Santa Inquisición es un oxímoron. ¿Qué de santo tiene matar a millones de personas? O sea, es una completa contradicción. Pero quien inventó esto es la misma iglesia. Con el crucifijo en un lado y con la tortura por el otro lado, miles y millones de personas murieron en esta etapa. Desde los valdenses, han escuchado los valdenses, ¿verdad? Lee Conflicto de los Siglos. Desde los albigenses. Es terrible. Tú sabes que los valdenses vivían allá en las montañas, ¿verdad? Se escondieron hasta que los encontraron. Y allá en la parte superior de las montañas, cientos y miles los hicieron caer en un precipicio, dando su vida por la verdad que ellos tenían. Por cierto, tengo que decirte que antes que aún la iglesia adventista guardara el sábado, ya los albigenses y los valdenses guardaban el sábado. De hecho, se considera que eran los primeros adventistas del séptimo día, porque creían en el retorno de Cristo y guardaban el sábado de la santa ley de Dios.
Pero ¿cuál era su pecado? La Biblia, leer la Biblia, conocer la Biblia y guardar la palabra del Señor sobre la tradición de la iglesia. Este es el Museo de Perú al que fui. Y saben que yo noté algo muy interesante, que estaba el sacerdote, estos son maniquís que tienen en el Museo de Lima, en donde resulta ser que está el hereje, le ponían un gorro para burlarse de él y lo tenían en la parte de atrás como amarrado. Y entonces a un ladito del sacerdote había un doctor, era un maniquí. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté a la que guía turista, le decía, oiga, una preguntita, ¿y para qué un doctor? Si al final lo estaban torturando, ¿para qué necesitaban un doctor? Decía, muy buena pregunta. Dice, porque el doctor era que cuando el doctor veía que en la tortura, el que estaba siendo torturado se iba a morir, el doctor decía, ya, párenle, dejen que descanse un ratito, si no se les muere. Entonces ya los dejaba descansar y después los seguían torturando. Qué terrible. De hecho, esta es una foto que saqué de los calabozos donde los tenían a los herejes guardados para ser torturados. La primera respuesta de la iglesia fue la creación de la Santa Inquisición. Te lo tengo que decir muy simple, como lo dice la sierva de Dios. Solo los libros de Dios en el cielo tienen los registros exactos de lo que sucedió en este tiempo. Solo Dios sabe lo que pasó. Solo Dios sabe. Por eso bajo los sellos del Apocalipsis, ¿te acuerdas? Las almas debajo del altar dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vengas nuestra sangre. Por eso las plagas del Apocalipsis tienen que ver con lo que pasó en este tiempo. Cómo ellos derramaron la sangre de los hijos de Dios. Y Dios les va a dar de beber también sangre, porque derramaron la sangre de los santos del Señor. Ahora, la Santa Inquisición fue un método de la Iglesia Católica para meter miedo a los protestantes. Pero ¿sabes una cosa? Que esto es algo muy interesante. Aquel que ama a Cristo de corazón no le tiene miedo ni a la muerte. Eso es algo muy interesante. El que ama a Cristo ni la muerte, como dice Pablo, ¿qué me separará del amor de Dios? Persecución, amenazas, la muerte, nada me separará del amor que es en Cristo Jesús mi Señor. Por ejemplo, ¿tienes hijos? Si tú no tienes hijos, no sabes hasta dónde la muerte te es capaz de llegar. Porque si tú tienes un hijo, hasta serías capaz de sacarte el corazón para dárselo a tu hijo. Y no le tendrías miedo, gozosamente lo harías. Gozosamente lo harías, porque ese es el amor verdadero. Los cristianos que amaban a Dios, la muerte era, como dice Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el diablo descubrió que por más que los mataba y los mataba y los mataba y los mataba, como decía el gran historiador, la sangre de los cristianos era semilla. Moría uno y 100 se convertían, y moría otro y más se convertían, y el diablo decía, más lo mato, más se convierte, más lo mato, más se convierte. Entonces no los podía acabar. Y María y mataba a tanta gente y nadie se echaba para atrás. Morían por amor a Cristo Jesús. Que entonces el diablo tiene que inventar otro método para destruir a los cristianos. Ya no era solamente la Santa Inquisición. Y el método que sigue iba a ser el peor. Este sí que iba a ser el peor. Y tiene que ver con el inicio de mi tema en el día de hoy. Nace una orden católica que habría de ser la orden más mortífera de la Iglesia Católica. Ahora, ya existían varias órdenes en la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de los agustinos, de San Agustín, la orden de los franciscanos, de Francisco de Asís. Ya había varias órdenes en la iglesia católica, pero nace una orden que no había existido y nace como respuesta a la Reforma Protestante. Fundada por Ignacio de Loyola, habría de nacer la orden de los jesuitas. Y esta habría de llevarse a la Santa Inquisición. O sea, la Santa Inquisición habría de ser nada en comparación con la orden de los jesuitas. El español Ignacio de Loyola habría de inventar esta sociedad en el año 1540 y decía el Diccionario de Historia Británica que habría de dar completa obediencia al papado para recuperar el terreno perdido por la Reforma Protestante. Tú dices, ¿realmente la Iglesia Católica perdió mucha gente? La respuesta es sí. Más de 500 millones de personas no son católicos, sino evangélicos. Entre evangélicos, pentecosteses, adventistas, mormones, estamos hablando de 500 millones. No digas que no perdió la Iglesia gente, perdió muchísima gente. Y quien habría de frenar de una vez y para siempre el éxodo de gente de la Iglesia Católica habría de ser la orden de los jesuitas. Comentario Bíblico Adventista dice, durante la Reforma, que comúnmente se dice que fue 1517, cuando Lutero clava las 95 tesis de justificación por la fe, el poder papal fue expulsado de grandes territorios del norte de Europa. Los esfuerzos del papado para combatir la reforma se concretaron en la creación de la Inquisición, lo que ya les expliqué, la creación del índice,
ese ya no tengo chance de explicárselos, pero simplemente la Iglesia Católica le añadió libros a la Biblia. Porque te acuerdas que Lutero decía, pruébame con la Biblia. Entonces la iglesia dijo, ¿quieres Biblia? Pues le añadimos libros a la Biblia. Y le puso 7 libros más. Que tu Biblia no los tiene, solo lo tiene la Biblia católica. ¿Como cuáles? Judith, Tobías, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Daniel 13, Daniel 14. Daniel 13 y 14, sí, la Biblia católica lo tiene. La historia de Susana y el dragón, o la historia de Bel. O sea, tú lo puedes leer capítulo 13 y capítulo número 14, pero solo están en las Biblias católicas. Tú dices, ¿por qué se lo añadieron? Porque muchos de esos libros enseñan doctrinas que no están en la Biblia. Por ejemplo, rezarle a los muertos, aparece en Tobías. Por ejemplo, hasta brujería enseña, de un ángel que le enseña a Tobías a hacer brujería con la hiel de un pescado. En donde dice, tú quieres sacar un endemoniado, quema la hiel de un pescado y el humito, si lo pones a un endemoniado, el demonio no regresa más. Es brujería. Obviamente eso no está en la Biblia, pero sí aparece en las Biblias católicas, o le añaden libros a la Biblia. Y la tercera, la orden de los jesuitas para la exterminación del protestantismo. It was not a game. La idea era acabar de una vez y para siempre a los protestantes. ¿Cuál era la idea? ¿Convertirlos? ¿Evangelizarlos? ¿Darles estudios bíblicos para convencerlos otra vez de ser católicos? No. La idea era un tomate podrido. A ver las hermanas que son cocineras. ¿Qué se hace con un tomate podrido? Lo haces salsa. Y le pones chilito y le pones cebollita y sal. ¿Qué haces con un tomate podrido? ¿Qué pasa si el tomate podrido está en la canasta donde están los otros tomates? Las mamás lo saben, si tú dejas un tomate podrido echa a perder a los demás. La filosofía católica era que los protestantes ya eran tomates podridos. ¿Y qué había que hacer con los tomates podridos? Eliminar. Y eso exactamente lo que hicieron con la Santa Inquisición. Los jesuitas, su labor era exterminar a los protestantes para la gloria de Dios. ¿Y qué hicieron? Bueno, ya el tiempo se me fue. No voy a explicarte todo lo demás en detalle, pero una de las cosas que ellos hicieron fue el control de las escuelas. De hecho, la gran mayoría de escuelas y universidades hasta hoy en día han sido controladas por los jesuitas. De hecho, tengo que decirte que muchos presidentes de Estados Unidos han estudiado en escuelas de jesuitas. Y la gran mayoría, aún de escuelas protestantes, en sus métodos de enseñanza, son hechos por los jesuitas. Ahora, no voy a hablar, porque no me quiero meter en tantos problemas, pero aún el método de 40 madrugadas con Cristo es jesuita. Eso se llama los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, en donde él decía que en esos ejercicios 40 días tú programas a una persona para cambiar su vida espiritual. Eso es jesuita. La cuestión de la obediencia sin preguntar, eso es jesuita. La orden piramidal, que tú tienes un jefe arriba que te manda y el de arriba manda al de abajo, eso es jesuita. Eso no es cristiano. La Biblia dice que quien es el jefe y cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y si es la cabeza, que somos nosotros, hermanos, nadie es más que otro. Somos hermanos. El que realmente merece alabanza, gloria y honra es Cristo Jesús. Nosotros, nada. Somos hermanos los unos de los otros. Pero si usted es el pastor, sí, como que me van a decir pastor en el cielo. Somos hermanos. Somos parte de la familia de Dios y Él es nuestro Padre Celestial. Pero la idea del clerigato, uno arriba de otro y el que manda y el de arriba hasta llegar al Papa, eso es católico. Ahora, Ignacio de Loyola decía, me estoy saltando un montón de gráficas porque quiero llegar a la parte final. Decía Ignacio de Loyola que cada cual se convenza que cuantos viven bajo el voto de obediencia, tengo que explicarte que todos los jesuitas tienen que hacer un juramento. Por generaciones este juramento nadie lo conocía. Era un secreto, como tipo masónico, casi nadie lo conocía. Pero finalmente salió a la luz. En el Congreso, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, el juramento salió y está ahí. Está en registro el récord de la Biblioteca de Washington. Y el juramento, si me da chance se los voy a leer un ratito más. Todos los jesuitas tienen que hacer este juramento. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque en la historia de la Iglesia Católica, en todos los papas que han quedado, es la primera vez en toda la historia de la Iglesia Católica que queda un papa jesuita. Y tú dirás, pero es tan buena gente. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Ahora, ¿qué pensaban los grandes personajes de la historia de los jesuitas como organización religiosa? Bueno, les voy a dar algunos bien rapidito. Por ejemplo,
Napoleón Bonaparte, que era un militar, ¿qué pensaba de la orden de los jesuitas? Mira lo que decía Napoleón. Los jesuitas son una organización militar, no son una orden religiosa. O sea, te dicen que son sacerdotes. No son sacerdotes, son un ejército. Su jefe es un general. Por cierto, al general de los jesuitas, así se le llama el general, se le llama también el Papa Negro. ¿Han escuchado el Papa Negro? Por eso dicen que hay un Papa blanco y un Papa negro. El Papa blanco es lo que dirías Francisco hoy en día, porque siempre el Papa blanco se viste de blanco. ¿Y por qué al general de los jesuitas le llaman el Papa Negro? Porque los jesuitas siempre se visten ¿Y por qué le llaman Papa? Por el poder que tiene el general de los jesuitas. Es un poder gigantesco y dice que su jefe no es un padre abad, es un general. La meta de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la abolición de un solo hombre. Por cierto, tengo que decirte que los jesuitas tienen un juramento para Estados Unidos: terminar la libertad religiosa. Y para allá vamos. El día de mañana te voy a hablar un poquito acerca de lo que pronto viene. Por ejemplo, el general Montholon escribe acerca de los jesuitas diciendo: el general de los jesuitas insiste en ser el amo soberano sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas sean admitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. De hecho, muchos congresistas han sido educados por los jesuitas, tengo que decir, incluyendo senadores. La sociedad de ellos es por naturaleza dictatorial, por lo tanto es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida. Todo acto, todo crimen, por más atroz, es un trabajo meritorio, si es cometido para los intereses de la sociedad de los jesuitas o por la orden del general. Por esa razón ellos tienen un moto, un logo, que ellos dicen: el fin justifica medios. O sea, si tienes que matar, si tienes que envenenar, lo que tenga que hacer, si es por una causa común para la orden, adelante, no hay problema. En Rusia los expulsaron en 1816 y después otra vez en 1820 regresan y los tienen que volver a expulsar porque Rusia vio un enemigo de los jesuitas para controlar a Rusia. John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, dijo esto de los jesuitas: la historia de los jesuitas quizás no sea escrito de forma muy elocuente, pero sin embargo está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de los jesuitas por el Papa Pío VII representó un paso hacia la crueldad, la oscuridad, el despotismo y la muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas, y si alguna vez ha habido un grupo de hombres que merece condenación en la tierra y en el infierno, es la sociedad de Ignacio de Loyola. Eso lo dijo un presidente. ¿Qué pasaría si Donald Trump dijera eso ahorita del Papa Francisco en el Vaticano? Oye, lo desaparece, ¿no? Pero lo que tienes que ver es cómo han cambiado los tiempos. Estamos hablando que eso lo dijo en 1826. Ciento y tantos años después, la imagen de la Iglesia Católica ha cambiado dramáticamente. Lo han logrado. Y no solamente a nivel del mundo, a nivel de las iglesias evangélicas. Y ese va a ser el tema del día de mañana: el ecumenismo y los jesuitas. No te creas que la cuestión del ecumenismo es como pura coincidencia. Hay un plan bien elaborado y lo han hecho bastante bien, y ahorita simplemente estamos viendo los resultados de la semilla que ellos sembraron. Otro presidente, ¿qué dijo los jesuitas? Abraham Lincoln, uno de los más queridos presidentes de Estados Unidos, dice: la guerra civil americana, ¿te acuerdas? El norte contra el sur, que peleaban entre ellos y un baño de sangre, nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Ellos mismos lograron hacer guerras entre los mismos hermanos de América, y el baño de sangre fue provocado por los jesuitas. Samuel Morse, el inventor precisamente del telégrafo, decía: los jesuitas son una sociedad secreta, como tipo masónica. Y todo el mundo sabe hoy en día que los masones adoran al diablo. Y todo el mundo ya lo sabe, los masones adoran al diablo. Y dicen que el diablo se aparece en sus reuniones y todo eso. Pero Samuel Morse dice que los jesuitas tienen añadidas horrorosas y detestables características 1000 veces más peligrosas que los masones. Si los masones adoran al diablo, dice, si tú quieres conocer a alguien malo, ve a los jesuitas, son 1000 veces más malos que los masones. Mi pregunta es, ¿qué conocían ellos de los jesuitas que hoy en día ya la gente no habla así de los jesuitas? Al contrario, hoy en día la gente lo que piensan de los jesuitas es: wow, los jesuitas, la gran cosa, la orden más prodigiosa y los más inteligentes de la Iglesia Católica. Ha cambiado mucho la opinión acerca de quiénes son ellos. Dave Hunt, él no es adventista, pero es uno de los escritores más renombrados en el mundo protestante. Tiene un libro, se lo recomiendo que se lo compre, se llama Una mujer cabalga la bestia.
Dice él, además el Papa tiene miles de agentes secretos en todo el mundo, que incluyen a jesuitas, caballeros de Colón, caballeros de Malta, Opus Dei. ¿Han escuchado el Opus Dei? Yo estoy haciendo sermones de cada una de esas órdenes, muy interesante, el Opus Dei y otros. Y el Servicio de Inteligencia del Vaticano y sus recursos de campaña son incomparables. Willy, el gran historiador en los tiempos de Elena de White, de uno de los más grandes historiadores, mira qué dijo acerca de los jesuitas. No había forma de disfrazarse que ellos no poseyeran, por lo que podían penetrar cualquier lugar. Podían penetrar silenciosamente el guardarropa de un monarca, como el gabinete de un jefe de Estado, infiltrarse de forma secreta en una asamblea general o mezclarse sin provocar sospecha en las deliberaciones y debates. No había idioma que no pudieran hablar, ni credo que no profesaran. Y aquí viene la parte interesante, porque en el voto y juramento de los jesuitas, la forma de destruir a los protestantes era no atacarlos con la Santa Inquisición, sino infiltrar esas iglesias. Tengo que decirte que esto no era solamente un ideal, esto lo llevaron a la práctica, y tengo que decirte que prácticamente todas las iglesias evangélicas y protestantes están infiltradas con jesuitas. Ahora pon atención, porque cuando digo todas, es lo que estoy queriendo decir, todas. Que tú digas, oh no, habrá alguna que se escapó. No, todas han sido infiltradas. Y desde adentro, como termitas, los jesuitas han ido cambiando sus credos. De sus credos, te pongo un solo ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste de alguna iglesia protestante atacar a la iglesia católica? La que tú quieras. Dije todas. 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 Ahora fíjate, ya que el pastor menciona la iglesia adventista, ¿cuándo fue la última vez que en una iglesia adventista se habló acerca de quién es el hombre de pecado? ¿Quién es Babilonia? ¿Quién es el anticristo? Tú dirás, pues no, me acuerdo que el último sermón es que Jesús te ama y que Jesús nos ama y que Jesús... No es coincidencia. Ha habido una obra de infiltración por generaciones para cambiar credos, religión, doctrinas, valores y principios y crear una metamorfosis. Por eso hoy en día lo que se tiene en muchas iglesias es el trabajo de las termitas que desde adentro han ido erosionando a las iglesias. Y de hecho el concepto del ecumenismo, mañana voy a hablar acerca de eso, el ecumenismo no es evangélico. Hay evangélicos que están metidos no solo hasta el cuello, hasta la cabeza en el ecumenismo. Pero ellos lo que no conocen es que el ecumenismo no es una invención evangélica. El ecumenismo es una invención católica. Y el que está metido en el ecumenismo se está preparando para el plan maestro de la Iglesia Católica. Ahora, tengo que mencionar, eso mañana lo voy a explicar, algo va a pasar este año. 2017 es uno de los planes más maestros de la Iglesia Católica y pasa este año, 2017. Y hay una razón por la cual es el 2017. Lo tienen ya planificado por los últimos 500 años. Y los 500 años se cumplen este año, 2017. Charles Chiniquy, un ex sacerdote católico de Canadá, se mudó finalmente a Chicago. Y los jesuitas le hicieron la guerra. Escribió un libro, está en español, se llama 50 años en la Iglesia de Roma. Cómprenselo, está muy bueno, es bien grueso el libro. Habla acerca de todas las cuestiones que la Iglesia enseña y que no están basadas en la Biblia. Y él decía en la página 282, gobernaremos, este es el propósito de los jesuitas, a los Estados Unidos y los pondremos a los pies del vicario de Roma, el Papa. Por cierto, tengo que mencionar que llevaron a Chiniquy a un juicio en Estados Unidos. Los abogados jesuitas iban a despedazar al ex sacerdote católico, todo eso lo cuenta él en su libro. Y resulta ser que Chiniquy, el ex sacerdote católico, contrató los servicios de un abogado. Pero imagínate, un abogado contra los abogados jesuitas, era David y Goliat. Resulta ser que este abogado era jovencito, pero era muy inteligente. Al final, para sorpresa de todo el mundo, quien ganó el juicio a favor de Chiniquy fue el abogado de Chiniquy. Y el abogado de Chiniquy era nada más y nada menos que el famoso Abraham Lincoln. Abraham Lincoln le escribe a Chiniquy y le dice, bueno, por la gracia de Dios ganamos. Chiniquy le escribe de regreso a Abraham Lincoln y le dice, pues mi señor, no esté tan contento, porque una cosa sí sé,
que los jesuitas no saben perdonar. Cuídese. Lo que no sabía es que él iba a llegar a ser presidente de Estados Unidos. Y tú sabes lo que le pasó a Abraham Lincoln. No hay escrúpulos en esa orden. De hecho, en el libro Historia secreta de los jesuitas aparece el voto de los jesuitas. Y este voto ha sido expresado y juramentado por el primer papa jesuita en la historia de la historia del Vaticano, el Papa Francisco. Déjame decirte que Francisco en los últimos años ha cambiado de una forma radical la imagen de la Iglesia Católica. Es más, tengo que decirte que la revista Time en su primer año de papado lo colocó como el hombre más importante a nivel mundial. Es más, ni el presidente Barack Obama ya le hubiera gustado tener la fama que él tenía. Porque cuando Obama llegó a ser el presidente de Estados Unidos, que era muy famoso, y llegó Francisco lo sobrepasó en mucho en fama y popularidad. Cuando llegó a Brasil, la primera misa que él tuvo, se decía que 1 millón de personas iba a llegar a su misa. No llegó 1 millón, llegaron 3 millones de personas. ¿Te recuerdas cuando vino a Estados Unidos? Fue increíble. Todos los servicios secretos y policiales de Estados Unidos dándole custodia al Papa Francisco, y sus niveles de popularidad han llegado a ser increíbles. Lo que la gente no está mirando, que es un Papa jesuita, y en una misa que él tuvo aparece con las insignias de los jesuitas, IHS. La palabra IHS, que es la insignia de los jesuitas, significa Iesus Homunus Salvatore en latín. ¿Qué significa Jesús, homonos, hombre, Salvatore, Jesús el Salvador de los hombres? Y esa es la insignia de los jesuitas. Y aquí aparece Francisco con la insignia de la orden a la cual él pertenece. Resulta ser que hoy en día la Iglesia Católica tiene 2 papas, el Papa Negro y el Papa Blanco. Nicolás, el Papa Negro, y Francisco, el Papa Blanco. Pero como él es un Papa jesuita, la orden de los jesuitas enseña que él tiene que rendir obediencia al Papa Negro. La pregunta es, ¿quién dirige la Iglesia Católica? Tengo que decirte que él es el general jesuita, el Papa Blanco jesuita, y el secretario de la orden católica es también jesuita. Nadie duda que hoy en día quien está controlando el Vaticano son los jesuitas, y no solamente el Vaticano, las economías del mundo y el orden mundial. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. El tiempo se me acabó y de una manera rapidita les voy a leer el juramento de los jesuitas. ¿Por qué es importante? Porque lo que te voy a leer ahorita bien rapidito es el juramento que hizo Francisco. Porque las apariencias engañan. Y hay gente que dice, es tan bueno, mira qué amable, es tan cristiano, es tan consagrado. Mira el juramento que tuvo que hacer Francisco. Yo, y anota su nombre ahí, en la presencia del omnipotente Dios, la bendita Virgen María, el bendecido Miguel, el arcángel, el bendito San Juan Bautista, los santos apóstoles, San Pedro, Pablo, los santos anfitriones sagrados del cielo, y usted, mi Padre espiritual, o sea, el general superior de la Sociedad de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, en la pontificia de Pablo III y continuada al presente por el útero de María, la matriz de Dios y el bastón de Jesucristo, declara y jura que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo y la verdadera única cabeza de la Iglesia Católica Universal a todo lo largo de la tierra, y que por virtud de las llaves que atan, ¿se recuerdan la insignia de las llaves? ¿Saben qué referente a las llaves? Autoridad. O sea, ellos son los únicos que tienen la autoridad de gobernar sobre este mundo por las llaves dadas a su santidad, mi Salvador, Jesucristo. Él tiene poder para destronar reyes, príncipes, estados libres o asociados y gobiernos heréticos, como Estados Unidos, siendo ilegales sin su confirmación sagrada, y que ellos puedan ser destruidos sin riesgos. Por lo tanto, con todo mi poder, yo defiendo y defenderé esta doctrina y el derecho y costumbre de su santidad en contra de los usurpadores de la autoridad herética y protestante, cualquier otra, especialmente la Iglesia Luterana de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, y la actual presumida autoridad de las iglesias de Inglaterra, las anglicanas y Escocia, y las sucursales de las mismas que actualmente están establecidas en Irlanda y sobre el continente de América y en otras partes, y todos los partidarios que se estiman ser usurpadores. ¿Por qué usurpadores? Porque el Papa no los puso, y si el Papa no los puso son usurpadores y heréticos oponiéndose a la Sagrada Iglesia Madre Roma. Renuncio y reniego a cualquier lealtad,
que sea debida a cualquier rey, príncipe o estado herético, nombrado protestante o liberal, u obediencia a cualquiera de sus leyes, magistrados y funcionarios. Yo además declaro que las doctrinas de las iglesias de Inglaterra y Escocia, los calvinistas, hugonotes y con otros nombres de liberales o protestantes sean condenables, y que ellos mismos sean maldecidos y que todos sean maldecidos quienes no la abandonen. Además declaro que ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos o cualquiera de los agentes de su santidad. Recuerda los agentes, caballeros de Colón, Opus Dei, Templar, todos ellos, en cualquier lugar donde se requiera que esté, Suiza o Alemania, Holanda, Dinamarca o Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o en América o en cualquier otro reino o territorio que vaya, y haré lo posible para aniquilar a los protestantes heréticos o doctrinas liberales y destruir todas sus facultades presumidas, reales o de otra clase. Yo además prometo y declaro que a pesar que fui dispensado para presumir cualquier religión, y aquí viene el punto que decía Weekly, ellos pueden pasarse como a cualquier iglesia, y saben que son los líderes de las iglesias. O sea, ellos no van a agarrar para ser el miembro que se sienta en una banca los sábados o los domingos. Ellos van a buscar las posiciones más grandes para desde arriba, desde las cúpulas, porque ellos han aprendido que si el jefe supremo de una iglesia da una orden, ¿qué pueden hacer las iglesias? Ya no pueden hacer nada, porque donde manda capitán, no gobierna marinero. Yo me recuerdo, solo por dar una idea, mañana les voy a hablar un poco más acerca de esto. Yo fui a Nueva York hace como 10 años a predicar. Y entonces, en el camino a la conferencia general, el pastor me prometió llevarme a la conferencia general y fuimos y conocí a Clifford Goldstein, el judío, varios conocí ahí. Y esa noche nos quedamos a dormir en la casa del pastor Manuel Vázquez. ¿Se acuerdan de Manuel Vázquez? Que era de pelo así blanquito, que escribió un libro de la nueva era, Peligro al acecho y todo eso. Nos quedamos en su casa. Y él estaba escribiendo un libro de la historia de la iglesia, de la obra hispana, en la iglesia adventista, por 100 años, y platicando. Y yo me recuerdo que era el vicepresidente mundial de la iglesia adventista. Yo me atreví a hacerle una pregunta. Le dije, oiga, pastor, mira, aquí ya, pues en confianza, ya que estamos en su casa. En ese entonces recién habían hecho el cambio del logo de la iglesia adventista. A ver, ya para el adventista que es más viejo, ¿te acuerdas cuál era el logo de la iglesia adventista? Que era un mundo y había 3 angelitos que iban volando en el mundo, que representaba el mensaje de los 3 ángeles con las trompetas a nivel mundial. Pero después cambiaron el logo. ¿Y qué pusieron de logo? Una Biblia abierta, un mundo, una cruz y las flamitas. Y entonces yo le dije, oiga, pastor, mire, aprovechando que usted es el vicepresidente, oiga, pastor, ¿por qué nos cambiaron el logo? Yo ingenuo, yo siendo pastor en la conferencia en aquel entonces, ¿por qué nos cambiaron el logo? Si el logo era muy significativo de nuestro mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, y ahora la Biblia, le digo, pastor, eso es bien ecuménico, porque los luteranos tienen ese logo, un montón de iglesias tienen ese, incluyendo los metodistas, tienen el mismo logo de la Biblia abierta con la cruz, las flamitas. Le digo, ¿por qué ese logo? Y el pastor Manuel Vázquez se me quedó viendo, ya fallecido, y me dice, mire, pastor Rivera, le voy a decir la verdad. Y yo esperando que me dijera, los jesuitas o algo así, le digo, a ver, ¿por qué lo cambiaron? Y dice, mire, ni yo tengo la más mínima idea. Siendo el vicepresidente mundial de la iglesia. ¿Y cómo usted es el vicepresidente? Usted no tiene jurisdicción, no hay un departamento, y cuando el departamento lo presenta, ni nosotros podemos hacer nada. Interesante. El juramento de los jesuitas dice que ellos pueden infiltrarse y dispensar cualquier religión. Claro, obviamente ellos no van a decir, soy jesuita, lo vengo a destruir. No, y si es necesario decir que el Papa es el anticristo y es la bestia, lo va a decir. Lo va a decir para ganarse la confianza. Por eso el día de mañana lo que te voy a presentar es bien significativo, porque está comenzando a haber un éxodo de mega líderes evangélicos, así como te estoy diciendo, y se están convirtiendo a la iglesia católica, incluyendo testigos de Jehová. Sí, testigos, líderes altos de las iglesias se están convirtiendo al catolicismo. El pastor más famoso de Europa, Pentecostés, se acaba de convertir. ¿A qué religión? A la iglesia católica. Mormones se están convirtiendo a la iglesia católica. No es coincidencia. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y mañana vamos a ver hasta qué nivel ha llegado la obra de los jesuitas en las iglesias evangélicas. Dice el voto, puedo presumir cualquier religión herética para propagar dentro de esa iglesia los intereses de la madre iglesia, para guardar y mantener en secreto privado las consultas de sus agentes, de vez en cuando tal como lo pueden encargar, y no divulgar directa o indirectamente por palabra escritura cualquier circunstancia, sin ejecutar lo que me sea sugerido
o cargo descubierto para mí, usted, mi padre espiritual o cualquier de este sagrado convento. Además prometo y declaro que no tendré opinión, no tendré voluntad propia, ni cualquier reserva mental como muerto cadáver, pero que sin vacilar obedeceré cada y todo mandato que pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Iré a cualquier parte del mundo, donde quiera que sea. Me pueden enviar a las regiones congeladas del norte, las ardientes arenas del desierto de África, las selvas de la India, los centros de civilización de Europa, las guaridas silvestres de los bárbaros salvajes de América, sin murmurar o estar descontento y ser sumiso en todas las cosas, lo que sea comunicado a mí. Además prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente haré implacable guerra, en secreto abiertamente contra todos los herejes, protestantes y liberales, así como sea yo mandado hacer, para extirpar y exterminarlos de toda la faz de la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, sexo, condición, que colgaré, quemaré, derrocharé, herviré, despellejaré, estrangularé, enterraré vivo estos herejes infames. Bien cristiano el voto, ¿verdad? Que desgarraré los estómagos y las matrices de sus mujeres y aplastaré la cabeza de sus infantes contra las paredes a fin de aniquilar para siempre su abominable raza. No han cambiado su opinión. Si tú dices, oh, ya la iglesia cambió, piénsalo 2 veces. La única razón por la cual no están haciendo esto, hay una sola razón: porque tiene una herida mortal. El poder de poder hacer esto con el poder civil se le fue quitado, pero pronto lo va a recuperar. Y cuando lo recupere, nosotros conocemos que como cristianos va a llegar un momento en el cual seamos confrontados con quiénes somos. Porque ahorita ser cristiano y venir a la iglesia, cualquiera lo puede hacer. Llevar la Biblia debajo del brazo ahorita, cualquiera lo puede hacer. Llamarse cristiano, cualquiera lo puede hacer. Pero Dios va a permitir un zarandeo a nivel mundial para probar el corazón de cada uno de nosotros. Y sabe que esta es la parte que a mí me preocupa. La parte que a mí me preocupa. La parte que me preocupa es que llega un momento que a veces en nuestra vida espiritual nos acostumbramos a vivir con la Biblia debajo del brazo, pero sin Dios en el corazón. Porque ya la vida práctica, nuestro Dios no está ahí arriba. Nuestro Dios está en nuestro teléfono. Porque cuando amanecemos, al primero que lo saludamos es al teléfono de Facebook. Y en la noche antes de irnos a la cama, con el último que vamos es con el teléfono. ¿Sabes que se ha hecho un estudio hoy en día que aún los cristianos no pueden estar lejos de sus teléfonos ni siquiera por 20 minutos? Porque hasta se pone nervioso. Si así estuviéramos buscando a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, de tener una comunión íntima con Dios, ¿esto va a venir? Por supuesto que va a venir, ni tú ni yo lo podemos cambiar. Pero hay una cosa que sí podemos cambiar hoy en día, querido amigo y hermano. Hay una cosa que sí podemos cambiar. Eso sí lo podemos cambiar. La profecía se va a cumplir. Eso va a venir. Lo que sí podemos cambiar, amigo y hermano, es tu relación con Dios hoy. Eso sí lo puedes cambiar. Hoy puedes tomar la decisión hoy más grande que todo ser humano puede tomar, y es el buscar a Dios de todo corazón. Porque la palabra del Señor dice que cercano está Jehová a los que le buscan de todo corazón. No está lejos. La pura realidad, amigo y hermano, Dios nunca se fue. Los que nos fuimos nosotros. Dios se quedó esperándonos. Los que dimos la espalda fuimos nosotros. Porque no había tiempo para Dios. Porque teníamos 2 trabajos, pagar la casa, pagar el carro, tantas cosas, que Dios tarde que temprano se convirtió como en un accesorio para nosotros. Como un Walmart, si tú lo quieres decir. Que cuando necesitabas que tu hijo estaba enfermo, ahí está Walmart. Señor, cuida a mi hijito. Solo lo buscamos cuando lo necesitamos, como quien va a la tienda a buscar cosas porque las necesita y porque sabe que siempre van a estar ahí. Pero amigo y hermano, Dios es mucho más que un Walmart. Dios necesita una relación íntima con cada uno de nosotros y no está lejos. ¿Sabes? Yo estaba estudiándolo otra vez. ¿Cómo funciona la mente? Y resulta ser que la mente es poderosa, porque Dios así la hizo, en el sentido que llega un momento que la mente se adapta a las circunstancias con las que vives. Así es la mente. Por ejemplo, hay mujeres que son abusadas todos los días. El marido las maltrata, hasta las golpea y es mala gente con ellos y las abusa verbalmente y físicamente. Y llega un momento que la mente
trata de adaptarse a esa circunstancia. Y la mente se resiste y dice, no, esto no es normal, esto no es normal, no es normal. Y la mente se resiste al cambio, pero llega un momento que la mente tiene el poder de adaptación. Y llega un momento que la mente se adapta a las circunstancias. Claro, cuando las circunstancias son positivas, pues nos acostumbramos rápido. El que saca dinero y tiene la lotería, rápido se acostumbra a ser rico. Y la mente entiende el mensaje y se adapta a su nueva realidad. A lo bueno y a lo malo. Es el poder de la mente, nos adaptamos. Desde vivir en una mansión, la mente se adapta, o vivir debajo del puente. Sufrimos un rato, pero después nos acostumbramos que así es, debajo del puente. Pero hay una cosa que es la más terrible, que la mente también se adapta, y es a vivir sin Dios. Porque lo que tú haces cuando te levantas durante tu día, la mente entiende el mensaje. Y llega un momento que la mente entiende que vivir sin Dios es normal. Y después pasamos nuestros días sin Dios y pensamos, porque ya le mandamos el mensaje a la mente, Dios no es importante. No lo busca. Y la mente llega un momento que se adapta a vivir sin Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Escuchaba la historia de un señor que tenía un cultivo de trigo y de maíz. Y tenía su granero porque estaba listo para la cosecha. Pero vino un enemigo y le encendió el maíz y el trigo y se empezó a quemar. Y el señor salió con cubetas y empezaba a tratar de apagar. Y venía otro, le ayudaba, y los vecinos. Pero pues como un infierno el fuego consumió toda su cosecha. En un momento que el señor solamente se quedó viendo cómo el fuego destruía todas las cosas. Impotente se arrodilló y lloró, pero ya no podía hacer nada. Al otro día estaba caminando por donde había estado sus cultivos, todo quemado, destruido. Estaba frustrado, estaba triste. Y entonces resulta ser de que ve a la distancia un bulto grande, calcinado y todo quemado. Y cuando se acerca lo mueve así con el pie, resulta ser que era una gallina. Pobre gallina toda quemada. Bueno, resulta ser que la gallina, cuando ve que prácticamente el fuego venía, pues la gallina corrió de un lado y para otro y el fuego se le iba cerrando y finalmente la gallina pues ya no pudo escapar y el fuego la quemó. Entonces ese señor, cuando ve la gallina toda quemada, en la frustración que tenía, pues el señor no lo pensó dos veces, agarró vuelo y le dio una patada a la gallina. Y la gallina toda quemada y muerta sale volando la gallina, ¿verdad? Sacó toda su rabia. Pero entonces cuando le da la patada, resulta ser de que notó que debajo del cuerpo calcinado de la gallina salieron un montón de pollitos que todavía estaban vivos, que habían sobrevivido la quemazón que vino. Si la gallina vio que ya no podía salir adelante porque el fuego le iba a consumir, pero cuando vio que finalmente ya no iba a ser posible escapar, entonces lo que hizo fue levantar sus alas, llamar a sus pollitos, y debajo de las alas de la gallina los hijos estuvieron salvos. ¿Viene un fuego? Sí. ¿Viene una prueba? Sí. Hay gente que dice, ay, no hablemos de eso porque me da miedo. Por supuesto, porque eso nos habla de que nuestra conexión con Dios está suelta. No estamos conectados. Es como una lámpara, si no la conectas al enchufe, no da luz. ¿Viene lo que viene? Sí. Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque aquellos que tienen su confianza en Dios, ¿por qué tendrían que temer? ¿Por qué tendríamos que tener miedo? El año pasado fui a Chiapas a una convocación, Tapachula. Fueron como 2,000 personas. Y el hermano me dice, pastor, todo está listo, todo está para que usted venga. Pero pastor, hay un rumor. ¿Y qué rumor hay, hermano? Que lo van a secuestrar. Porque ya son bravos. Te secuestran, te llevan a la sierra y ya no es. Y me dice, pastor, ¿quiere venir? Con amenaza de secuestro y todo. Le digo, claro que sí. Vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Con secuestro y todo? Pues sí, con secuestro y todo. ¿Y no tiene miedo? ¿De qué? ¿Que le quiten la vida? Yo, mire, hermano, se la pongo muy sencilla. Si hoy Dios me dice que es mi último día, no hay poder en este mundo que me alargue un día más. Y si hoy dice que hoy no es mi último día, no hay poder en esta tierra que me pueda tocar. Porque mi vida no está en la mano de los demás,
Mi vida está en las manos de Cristo Jesús. ¿Viene esto? Sí viene. Pero la Biblia dice, no temas, manada pequeña, si has puesto tu confianza en Jehová de los ejércitos. No puedes cambiar esto, pero sí lo que puedes cambiar es ponerte debajo de las alas del Todopoderoso. Mañana vamos a continuar con el tema del ecumenismo. Pongámonos de pie para hacer una palabra de oración y cerrar en esta noche. Los que podamos, nos colocamos de rodillas para orar. Oremos, querido Dios, amante Padre. Tu palabra dice, mira que nadie os engañe. Y el engaño habría de ser tan grande que tu palabra dice que aún los elegidos podrían ser engañados. Hemos mirado, Padre, la forma como el enemigo que odia tu iglesia y tu verdad ha tratado de atacarla. Y por siglos y siglos la profecía de tu palabra se ha cumplido. Y millones han vivido en la ignorancia de tu palabra y de tu verdad. Pero mientras más negra está la noche, más puede brillar la luz de tu verdad. Y tú has levantado estrellas en medio de la noche para brillar, levantando la luz de la verdad. Y muchos de ellos aún estuvieron dispuestos a dar su vida por amor a la verdad. Padre, pronto vendrá una prueba y ya la prueba ha comenzado. Y quizás muchos no nos hemos dado cuenta, pero ya estás pesando los corazones. Estás pesando porque te estás paseando de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, de banca en banca, pero también de corazón en corazón. ¿Cómo está nuestro corazón contigo hoy? ¿Eres tú nuestro alfa? ¿Eres tú nuestro omega? ¿Eres tú nuestro principio? ¿Eres tú nuestro fin? ¿O nos hemos descuidado y hemos acostumbrado a nuestra mente que vivir sin Dios es normal? Pero Padre, nos resistimos a ese pensamiento porque vivir sin ti no es normal. Y si nos hemos soltado, Padre, hoy queremos volver. Volver a ti, a tener un nuevo pacto, un nuevo encuentro. No vamos a cambiar lo que viene, pero sí podemos cambiar hoy el tomar la decisión de tomarnos una vez más de la mano de Cristo. Padre, puede ser que esta noche hay alguien aquí que vino porque tú le estás hablando en su corazón para decirle que no es demasiado tarde todavía y que a pesar que ha roto su relación contigo, tú todavía sigues esperando porque no estás lejos. Y si tú extiendes hoy tu mano y por la fe extendemos nuestra mano, ciertamente tú nos recibirás. Padre eterno, hoy queremos renovar nuestro pacto contigo. Tómanos como enteramente tuyos y que la paz de Dios pueda llenar otra vez nuestros corazones. Somos tuyos y te pertenecemos y por eso esta noche quiero pedir tu bendición sobre nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que el rostro de Dios pueda brillar sobre nosotros, que su justicia de nosotros se compadezca y nos tenga misericordia y que la paz de Dios que todo lo llena pueda esta noche llenar nuestro corazón de ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Amén, Señor.